Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 171, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 171. El rey loco Aerys II de Melo observaba fríamente el cadáver de Amon Frey, tendido en la arena. El hombre yacía en el polvo, con la garganta atravesada por el asta rota de una lanza, y la sangre manaba a borbotones de su boca con cada último espasmo, emitiendo un horrible gorgoteo. El rostro del rey no reflejaba compasión, sino un profundo desprecio. Soltó un resoplido gélido. Inútil. Ni siquiera pudo derrotar a un niño de 11 años, su muerte fue en vano. Estas crueles palabras llegaron con claridad a oídos del intrépido Barristan, a su lado. El anciano caballero frunció el ceño, obligado a girarse ligeramente, y susurró una advertencia con el tono más respetuoso pero firme posible. Majestad, por favor, tenga cuidado con sus palabras. Aerys pareció darse cuenta de su lapso de compostura. Miró ferozmente a Barristan, pero finalmente dio un resoplido frío de extremo disgusto y permaneció en silencio. La arena se despejó rápidamente y el siguiente duelo comenzó de inmediato. Esta vez, el muy esperado príncipe Rhaegar Targaryen entró en la arena. Su oponente fue Ser Bruce Butler. La victoria del príncipe Rhaegar fue limpia y decisiva, incluso elegante. Después de la primera ronda de sondeo, en la segunda ronda, su lanza golpeó el peto de Ser Bruce con un arco preciso e impecable, derribándolo limpia y decisivamente de su caballo. Todo el proceso fue fluido y sin suspenso. Al ver la victoria del príncipe Rhaegar, Lyanna Stark, desde la grada, prácticamente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando con entusiasmo, con el rostro radiante de pura emoción y adoración, un fervor mucho más intenso que nunca. Eddard Stark, aún absorto en el partido, no se percató de inmediato del inusual comportamiento de su hermana. Pero Benjen, su hermano menor, que había estado observando a Lyanna como un cachorro fiel, captó al instante la inusual escena. Giró la cabeza con el rostro lleno de sospecha, mirando a su exultante hermana, pensando. ¿En serio, hermana? ¿No estabas tan emocionada cuando ganó tu prometido Robert? ¿Por qué te alegras tanto por la victoria del príncipe Rhaegar? Por la tarde, el sol se volvió cada vez más intenso y el torneo a las afueras de Arenal cambió. En el campo de tiro con arco, se colocaron dianas a 100 pasos de distancia. Las reglas para la primera ronda eran sencillas. Después de la línea marcada, cada arquero dispararía 10 flechas, y la puntuación total determinaría al ganador, eliminando a la mitad de los participantes. El aire estaba cargado con la tensión de las cuerdas de los arcos y un silencio sobrecogedor, roto solo por el agudo silbido de las flechas que perforaban el aire y el sordo golpe sordo de las flechas al dar en la diana. Arqueros nobles y hábiles plebeyos competían codo, con la frente empapada de sudor. La mirada de Euron recorrió inicialmente el campo con indiferencia, hasta que una figura captó su atención. Era un joven del valle llamado Adrián, un cazador plebeyo. Vestía ropas sencillas de lino tosco, un marcado contraste con los arqueros nobles bien equipados que lo rodeaban. Sin embargo, al tensar el arco, todas las diferencias parecieron desvanecerse. Sus movimientos eran firmes y prácticos, tan naturales como respirar, con la precisión y la compostura propias de un cazador del bosque. Swish. La primera flecha, dando en la diana roja. Swish. La segunda flecha, rasgando las plumas de la anterior, también dando en el centro. La tercera flecha, la cuarta flecha, hasta la 10ª. 10 tañidos, 10 flechas perforando el aire. Finalmente, 10 flechas se incrustaron con fuerza en la diana de su sencillo objetivo, ninguna fallando, ninguna desviándose del centro. 10 flechas, todas dando en el blanco. El asombroso resultado provocó un coro de jadeos reprimidos de asombro a su alrededor. Este cazador plebeyo llamado Adrián, con su innegable habilidad, había dejado atónitos a todos en la arena en el primer asalto. Euron, al presenciar las asombrosas 10 flechas dando en el blanco, tenía un brillo penetrante en los ojos. Casi sin dudarlo, se volvió de inmediato hacia su silencioso y leal sirviente, Tagmore, y susurró una orden. Ve a investigar a fondo a ese cazador del valle, Adrián. Averigua sus antecedentes, cuanto más detallados, mejor. Sus dedos rozaron inconscientemente la empuñadura de su espada mientras continuaba. Si su identidad es limpia y no hay problemas, entonces, en nombre de la familia Greyjoy, ofrécete a reclutarlo. Un talento así no debería estar enterrado en las montañas.
Sin embargo, Euron no era el único que compartía este sentimiento entre los nobles y enviados. Cuando Dagmer recibió la orden y se apresuró a abrirse paso entre la multitud hacia el cazador plebeyo que acababa de dejar su arco largo, encontró a Adrián ya rodeado por un gran grupo. Mayordomos y sirvientes de diversas familias, incluso algunos nobles menores, lo rodeaban, bombardeándolo con ofertas tentadoras. Una generosa recompensa de un dragón dorado, una espaciosa mansión, el título de capitán de la guardia, incluso un pequeño feudo. Una cacofonía de promesas de alto rango y riqueza, todo con el objetivo de atraer a este inesperado caballo negro bajo su protección. Dagmer solo pudo detenerse, mirando a través del clamor a Adrián, quien permanecía desconcertado en el centro de la multitud, antes de volverse hacia Euron con una mirada de impotencia. El resplandor de la competición de tiro con arco aún no se había desvanecido por completo cuando la arena se despejó rápidamente para los duelos más intensos y sangrientos. Según el programa, Euron debía competir en 2 combates hoy. Su primer oponente fue un guerrero de Dorne, que blandía una larga lanza del desierto. Sin embargo, cuando el guerrero dorniense entró en el campo y vio a Euron Greyjoy frente a él, no adoptó ninguna postura ofensiva. En cambio, para sorpresa de todos, golpeó con fuerza el suelo con la punta de su lanza. Frente a Euron, colocó la mano derecha sobre su pecho, hizo una ligera reverencia y luego anunció en voz alta al árbitro: «Me rindo». Ante las miradas atónitas de la multitud, se dirigió directamente a Euron, sonrió con impotencia y explicó en lengua común con acento dorniense: «No hay necesidad de volver a luchar. Te desafié en las arenas de Dorne y ya estaba convencido de mi derrota entonces». No había resentimiento en sus ojos, solo una franca aceptación del pasado. Volver a luchar ahora no tiene sentido. Solo sería repetir el pasado. Ahorremos energías. Dicho esto, asintió de nuevo a Euron, se dio la vuelta y abandonó la arena con decisión. El duelo estaba decidido incluso antes de empezar. Sonó la trompeta para el segundo duelo individual de Euron. Euron volvió al campo de batalla. Esta vez, su oponente era Melo, del grupo mercenario Segundo Hijo, una figura infame por su brutalidad y su pasado en Braavos, conocido como el bastardo del titán. Era excepcionalmente alto, sus pálidos ojos verdes brillaban con crueldad, y su espesa barba rojiza, hasta la cintura, realzaba su aspecto salvaje y feroz. Su notoriedad era tal que los segundos hijos, bajo su mando, apenas recibían contratos de trabajo decentes. La mirada de Melo, como la de una bestia sedienta de sangre, estaba fija en Euron, con una sonrisa asesina extendiéndose por sus labios, sin intentar ocultar el aura peligrosa que emanaba de él. Ambos se acercaron en el centro de la arena. Antes incluso de que alzaran las armas, la invisible intención asesina ya había chocado. Euron percibió con intensidad la intención asesina que excedía con creces el alcance de un duelo. Frunció el ceño y dijo con frialdad: «No piensas en ganar el combate, piensas en quitarme la vida». Melo escupió y dijo en voz baja, sin dudarlo: «Alguien pagó una fortuna por tu cabeza desde las Islas del Hierro. Entonces veamos». La voz de Euron era tranquila y serena, pero más amenazante que cualquier rugido. Melo rugió y lanzó un ataque. Blandía una enorme espada curva que requería 2 manos para sostenerla, con una fuerza tremenda. Cada corte tenía un poder aterrador que rasgaba el aire. Sin embargo, Euron no optó por responder al ataque de frente. Sus movimientos eran fantasmales. Cada vez que su espada larga tocaba la espada gigante, ésta se separaba al instante. Utilizó una fuerza hábil para desviar silenciosamente el poder aterrador, haciendo que Melo sintiera como si estuviera golpeando el aire o algodón, sin ninguna sensación de fuerza. Esto lo puso aún más frenético. Docenas de intercambios se sucedieron en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando los ataques de Melo flaqueaban ante su incapacidad para dominar, un relámpago azul, apenas perceptible pero mortal, surgió repentinamente de la espada larga aparentemente ordinaria que Euron sostenía. La fruta alma, nube de trueno. Thor se adhirió a la espada. El enorme cuerpo de Melo tembló violentamente. Un repentino e intenso entumecimiento le inundó los brazos y el torso, congelando sus movimientos. Esta breve abertura fue suficiente para Euron. Sus espadas gemelas, como serpientes venenosas emergiendo de sus agujeros, cortaron en un patrón entrecruzado. Un destello de luz, y la resistente armadura de cuero de Melo se abrió fácilmente, revelando una enorme y espantosa herida en forma de cruz en su pecho. Bajó la mirada con incredulidad y luego dejó escapar un grito horroroso cuando la herida se rompió, sus intestinos y otros órganos internos se derramaron sin control. Una visión verdaderamente aterradora.
Ante esto, Euron solo pudo pronunciar una frase. Merecía morir. La noche cayó por completo sobre Arenal, pero la gran ciudad no dormía. Innumerables antorchas, hogueras y enormes braseros de bronce estaban encendidos, y las llamas saltarinas transformaban cada piedra del castillo en un escenario de luz y sombra entrelazadas. La intensa luz incluso disipó la profunda oscuridad de la noche, convirtiendo el cielo en un amarillo tenue y espeluznante. Bajo esta luz, tan brillante como el día, el torneo de 7 grupos, el evento más caótico, brutal y emocionante de este torneo, estaba a punto de comenzar su sangriento telón. Las reglas eran simples pero crueles. Cada lado enviaría 100 guerreros para participar. Originalmente, se habían inscrito 46 equipos, pero para cumplir con el número sagrado de los 7 dioses, la competencia se dividió en 7 rondas preliminares, con exactamente 7 equipos luchando en la vasta arena en cada ronda. Los 3 equipos ausentes debían estar representados por sirvientes y soldados de la familia anfitriona, la familia Ean, pero solo harían una aparición simbólica al principio y luego se retirarían voluntariamente, dejando el campo de batalla a los verdaderos contendientes. La única regla de la victoria es tan fría como el acero. Al final de cada ronda preliminar, solo un equipo puede permanecer en pie en la arena. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, 5i5l55v5c5x5d5b, donde pueden encontrar una vasta colección de novelas taiwanesas. Es morir en batalla o retirarse voluntariamente y rendirse. No hay una tercera opción. En este vasto campo de batalla, la intriga y la fuerza bruta son igualmente importantes. Los 7 equipos pueden formar alianzas libremente y traicionar a sus aliados en cualquier momento. Alianzas, emboscadas, traiciones y batallas a muerte. Cualquier medio está permitido, cualquier artimaña puede emplearse. Solo el último equipo restante puede bañarse en sangre y fuego y avanzar a la competencia final. Los equipos de las Islas de Hierro no estaban programados para luchar la primera noche, pero Euron y todos sus hombres permanecieron en la plataforma de observación, contemplando el campo de batalla, iluminado por el fuego y con la apariencia de un infierno. Los miembros de relleno de la familia del río Van ya habían abandonado el campo de batalla, según las reglas, dejando solo 6 equipos con verdaderas ansias de victoria y gloria. Desde el comienzo mismo de la refriega, las alianzas y las traiciones se sucedieron. 2 equipos formaron rápidamente una alianza, mientras que los otros 3 formaron sin vacilar una coalición temporal, intentando abrumar a sus oponentes con una superioridad numérica. Solo los ciervos de las tierras de la tormenta de Robert Baratheon se mantuvieron desafiantemente independientes de principio a fin, negándose a asociarse con nadie. Esta noche, el propio Robert era el ojo más deslumbrante de la tormenta. Era como un guerrero legendario renacido. Cada golpe de su increíblemente pesado martillo de guerra, aplastacráneos, desprendía un poder devastador, desgarrando el aire con un aullido aterrador. No se necesitaron técnicas elaboradas. Cualquiera que fuera alcanzado por el martillo sufría abolladuras en la armadura, huesos destrozados y la muerte o mutilaciones. Rió a carcajadas, sin importarle quién se aliaba con quién, ni las tácticas ni la estrategia. Solo quería luchar a sus anchas en esta carnicería primigenia. Vamos. A por mí. Su rugido ahogó el clamor del campo de batalla. Los haré pedazos a todos, y seré el último en pie. Finalmente, cuando los gritos y el estruendo de las armas se apaciguaron, solo Robert Baratheon y sus guerreros de las tierras de la tormenta permanecieron en pie en el campo de batalla ensangrentado. Habían ganado la ronda preliminar, pero, mirando a su alrededor, de los cientos de valientes guerreros de los ciervos Baratheon, solo unos 30 seguían en pie y respirando. El precio de la victoria fue una montaña de cadáveres y sangre que empapaba la arena a su alrededor. De pie junto a Euron, las yemas de los dedos de Asara estaban heladas mientras apretaba su mano con fuerza. Contempló las manchas de sangre aún húmedas y los cuerpos que se llevaban, con la voz ligeramente temblorosa. Sí, y si cada combate fuera así de brutal, entonces sí. No terminó la frase, pero la preocupación y el miedo que sentía eran inconfundibles. Euron sintió el ligero frío y temblor de su mano, y la apretó con más fuerza. Su calor transmitía una firmeza tranquilizadora. Giró la cabeza. Su mirada ya no estaba fija en el derramamiento de sangre de la arena, sino en su rostro, marcado por la preocupación. No tengas miedo, su voz era profunda y firme, sin rastro de superficialidad, cargada de una promesa solemne, te aseguro que no actuaré imprudentemente. La noche se hizo más profunda, el clamor se apaciguó.
La mayoría de las antorchas de la arena se habían apagado, dejando solo unas pocas brasas parpadeantes en la oscuridad. La multitud se dispersó. Algunos se retiraron a sus tiendas para adormecer sus sentidos con alcohol, otros pasearon y charlaron bajo las estrellas, y otros desaparecieron en la espesura del bosque, buscando un momento de placer privado. Euron y Asara caminaban juntos por la linde del bosque, disfrutando de la breve tranquilidad tras la gran batalla. Sin embargo, una tenue y melodiosa melodía de arpa rompió el silencio, llevándolos a una escena inesperada. El príncipe Raegar estaba sentado solo en las raíces nudosas de un árbol antiguo, con las yemas de los dedos pulsando suavemente las cuerdas plateadas de su arpa. A su lado, escuchando atentamente, no estaba su esposa, la princesa Elia, sino Lyanna Stark. Lyanna escuchaba, completamente absorta, con las manos ahuecando sus mejillas, la luz del fuego proyectando un resplandor rosado en su rostro. Sus ojos, usualmente salvajes, ahora estaban fijos en Raegar, su mirada llena de afecto y fascinación no disimulados. Euron y Asara intercambiaron una mirada, sorprendidos, pero tácitamente absteniéndose de perturbar la atmósfera íntima, retirándose silenciosamente a las sombras. Inesperadamente, momentos después, sonidos de lucha y risas maliciosas brotaron de un claro cercano. Allí estaba Oran Reed, el joven habitante de los pantanos del cuello, asediado por 3 escuderos más altos que él. Uno servía al caballero Orca, casa de Ai, otro al caballero Puercoespín, casa de Braun, y el tercero era de las 2 torres, casa de Frey. Estos escuderos, aunque todos menores de 15 años, tomaron fácilmente el único tridente de Ollán, lo empujaron al suelo y lo patearon y empujaron repetidamente, profiriendo insultos. El príncipe Raegar, al ver esto, frunció el ceño e inmediatamente dejó el arpa para intervenir. Sin embargo, alguien actuó más rápido que él. Lyanna Stark. Como una loba enfurecida, cargó hacia adelante sin dudarlo, gritando: ¡Alto! Es un vasallo de Invernalia, bajo la protección de la casa Stark. Antes de terminar de hablar, ya había cogido del suelo una espada de entrenamiento sin filo y atacó con rapidez a los 3 escuderos abusivos. Su habilidad con la espada quizá no fuera la mejor, pero su ataque feroz e impredecible derribó rápidamente a los 3 chicos, haciéndoles huir desbandados. El príncipe Raegar se detuvo, contemplando la figura de Lyanna Stark, espada en mano. La luz del fuego perfilaba su perfil resuelto y los mechones de cabello ondeando al viento. Su extraordinario aire de heroísmo y sentido de la justicia, a diferencia de las nobles comunes, lo golpeó como una flecha certera, tirando silenciosamente de las fibras de su corazón adormecido. Lyanna llevó al herido pantanoso a su tienda. Ella personalmente limpió sus heridas y las vendó cuidadosamente con lino limpio. Después, presentó a Uland Reed a sus hermanos. El salvaje e indómito Brandon Stark, el silencioso y firme Eddard Stark, y el aún joven Benjen Stark. Después de que Raegar y Lyanna se marcharan con Oland Reed, Euron y Asara emergieron lentamente de las sombras del bosque. Ambos vieron claramente cómo el príncipe Raegar había mirado a Lyanna Stark. La concentración y la admiración en sus ojos trascendían la etiqueta ordinaria, con una ambigüedad indescriptible. Asara frunció el ceño ligeramente, con la voz teñida de preocupación y confusión. Entre ellos dos. La reacción de Euron fue mucho más tranquila y contenida. Agarró suavemente la mano de Asara y susurró: ver para no creer. No digas demasiado. Quizás fue solo un fugaz momento de admiración por parte del príncipe, como una chispa que se esfumó en un instante. Puede que no sea tan grave como imaginamos. Asara guardó silencio un momento y luego asintió suavemente, con un destello de compasión por la otra mujer en sus ojos. Estaba pensando en la princesa Ilia. Su situación ya es bastante triste. Su voz se fue apagando, y sus persistentes preocupaciones se disolvieron en un suave suspiro. Mientras el clamor del torneo a 7 bandas de la Alianza Dividida resonaba por Arenal, una escena distinta y sombría se desarrollaba dentro de la fortaleza. El rey loco Aerys II, junto con su pequeño pero egoísta consejo la araña Varys, el ministro de Hacienda Colton Chester, el ministro de Justicia Simon Staunton y la mano del rey, el conde Marieway se reunieron en una cámara de piedra a la luz de las velas, planeando su siguiente movimiento. La araña Varys, transmitió un mensaje con su voz suave y melodiosa que bastó para encender la furia del rey. Majestad, han tejido discretamente una red contra usted mediante alianzas matrimoniales. Lord Tywin, Casa Stark, Casa Arryn, Casa Tully, pretenden nominar abiertamente al príncipe Raegar para reemplazarlo en el trono después del torneo.
La respiración de Aerys II se volvió repentinamente pesada, sus dedos marchitos se clavaron con fuerza en los reposabrazos de su trono, sus ojos ardían con una frenética llama verde. Traidores. Una panda de ingratos insaciables. Los quemaré a todos. Con fuego salvaje, los consumiré a todos. Majestad. La voz del sargento Simón Staunton, fría y dura, interrumpió la ira del rey. Tranquilos. Estamos en Arenal, y superan con creces a nuestros leales guardias. La ira no servirá de nada. Lo que necesitamos es un plan. ¿Un plan? Siseó Aerys, recorriendo con la mirada a sus ministros. ¿Qué plan? Lord Maryeweiss, mano del rey, puso las manos sobre la mesa. La luz de la vela reflejaba una fría luz en sus profundos ojos verdes. Ya que han formado una alianza mediante el matrimonio, usaremos el matrimonio para separarlos por completo. Varys expuso su insidioso plan con una lógica clara. Primero, respecto al matrimonio entre los Lannister y los Tully. La voz de Varys era suave pero clara, como si se tratara de un asunto trivial. Ser Jaime Lannister anhela desesperadamente convertirse en guardia real, y considera las vestiduras blancas como el mayor honor. Le concederemos ese deseo. Su Majestad solo necesita ser generosa. La tierra le ha otorgado este honor. Esta acción mata dos pájaros de un tiro. Controla firmemente al aparente heredero de Roca Casterly dentro de la Fortaleza Roja, convirtiéndolo en su rehén más atractivo. También rompe por completo su desagradable compromiso con Lady Lysa Tully. Y así hizo una breve pausa, con un tono plano y uniforme, el legítimo heredero de la casa Lannister recaerá legítimamente en el joven maestro Tyrion. Los ojos frenéticos de Aerys II se entrecerraron, llenos de sospecha y con un atisbo de interés. ¿Estaría de acuerdo el propio Jaime Lannister? Y lo que es más importante, Lord Tywin, ¿toleraría que manipuláramos así a su heredero? Ser Jaime lo aceptará con gusto, respondió Varys con seguridad, con una leve sonrisa en los labios. Los jóvenes anhelan armaduras relucientes y canciones resonantes. Él anhela formar parte de la leyenda. Según mis pajarillos, parece bastante insatisfecho con la apariencia de Lady Lysa Tully e incluso tuvo una acalorada discusión con Lord Tywin al respecto. Su Majestad le concede ahora el honor con el que ha soñado. Le estará eternamente agradecido. En cuanto a Lord Tywin, la voz de Varys tenía un ligero toque de sarcasmo, desde luego no estará de acuerdo. Su aversión por este asunto y su opinión sobre el príncipe Tyrion no son ningún secreto en desembarco del rey. Aerys II, al oír esto, soltó una carcajada aguda y desenfrenada, como si hubiera oído el chiste más ridículo del mundo. Bien. Bien. Decidido. Ya veré qué cara tan interesante pondrá Tywin cuando descubra que su heredero es ese pequeño monstruo al que quiere estrangular. Su expresión será peor que si hubiera comido mierda. Ja 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 ja. La suave voz de Varys seguía resonando en la sombría cámara de piedra, como veneno. La serpiente chasqueó la lengua. Dorn. Su apoyo actual al príncipe Raegar se basa en su matrimonio con la princesa Elia. La forma más directa de desmantelar este apoyo es que Su Alteza Raegar rompa su compromiso con ella. Extendió la suave palma de su mano, como si exhibiera un simple objeto. Una vez que el matrimonio termine, el pueblo de Dorne no sentirá la ruptura de la alianza, sino una humillación flagrante. En ese momento, solo les quedará odio por Raegar, y no habrá posibilidad de que vuelvan a ayudarlo. Lord Maryeweiss, mano del rey, frunció el ceño, planteando una pregunta que era tanto doctrinal como legal. ¿Divorcio? Hicieron un voto sagrado bajo el testimonio de los 7 dioses, ¿cómo pueden ser despedidos tan fácilmente? Claro que no, mi señor, respondió Varys con calma, como si estuviera preparado. Pero necesitamos una razón legítima. La princesa Elia Martell solo había tenido una hija desde su matrimonio con el príncipe Raegar. Según el diagnóstico del propio gran maestre de Cecilpicelle. Enfatizó deliberadamente la autoridad del maestre. Su Alteza está frágil y su vitalidad está gravemente mermada, lo que le dificulta enormemente dar un heredero a la familia real. Hizo una breve pausa, dejando que esta dura realidad se asentara, antes de concluir con tono irrefutable. Y el rey necesita un heredero varón sano, el trono de hierro necesita un futuro estable y los 7 reinos necesitan un verdadero príncipe. Esta es la razón más convincente. El rey Aerys II, en el trono, soltó un bufido de disgusto, como si la sola mención de ese nombre lo incomodara. En efecto. Y esa mujer siempre lleva consigo ese persistente aroma a Dorne, se puede oler desde el otro lado del salón, es realmente asqueroso. Varys rió entre dientes siniestramente, con una sonrisa aparentemente envuelta en la sombra. El norte.
Debemos hacer todo lo posible para unir al príncipe Raegar y a Lady Lyanna Stark. Sus finos dedos tamborilearon ligeramente en el aire, como si tejieran hilos invisibles. Esto no solo canalizará la posible buena voluntad del norte hacia la familia real, sino que también romperá de una vez por todas la sólida alianza entre los Stark y los Baratheon forjada a través de Lady Lyanna y Lord Robert. Que su matrimonio interno se convierta en nuestra arma. Lord Mariewace, mano del rey, frunció el ceño, sus dudas se profundizaron. ¿Esa loba del norte? Esto. ¿Cómo podemos unirlos? El matrimonio no es cosa de niños. Dijo Varys riendo suavemente, con una risa baja y cómplice. A pesar de ser eunuco, sus observaciones eran excepcionalmente agudas. Aunque no puedo comprender las emociones de la gente común, mis ojos ven con mucha claridad. La forma en que Lady Lyanna miró al príncipe Raegar en el banquete no era una admiración común. Y la mirada que nuestro príncipe le devolvió, hizo una pausa deliberada, creando una atmósfera ambigua, el calor que contenía era suficiente para derretir el hielo más duro. Era una llama de amor capaz de quemar toda razón. El conde Mariewace seguía profundamente dubitativo. Pero el carácter del príncipe Raegar, siempre ha valorado el honor y las promesas. ¿Estaría de acuerdo? ¿Divorciarse primero de la princesa de Dorne y luego perseguir de inmediato a una dama ya comprometida con el duque de las Tierras de la Tormenta? Esto es demasiado. El rey Aerys II, sentado en su trono, agitó la mano con impaciencia, interrumpiendo su interrogatorio. Su voz transmitía un innegable aire de dominio. Accederá. Lo convenceré personalmente. Este asunto está zanjado. La voz de Varys, con una voz suave, fue como una puñalada fría. Las Islas de Hierro. El rey Corón está envejeciendo, y su hijo mayor, Balón, aunque valiente, carece de estrategia. Podemos ofrecerle en secreto una rama de olivo a su hijo menor, Euron Greyjoy, prometiéndole el apoyo real para reemplazar a su hermano como heredero de las Islas de Hierro. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo calculador en los ojos. Los guerreros Greyjoy y su flota de barcos largos se convertirán en una espada letal, atravesando silenciosamente la retaguardia de cualquier rebelde del mar. Incluso si Euron finalmente rechaza nuestra oferta, añadió con picardía, esto bastará para sembrar la sospecha y la ambición entre los hermanos, desencadenando conflictos internos en las Islas del Hierro. En cualquier caso, saldremos beneficiados. Lord Mariewace, mano del rey, reflexionó un momento. En ese momento, Varys asintió. ¿Euron, ese pequeño monstruo marino? Lo he visto en ese torneo. Sin duda es un hombre inteligente, y lo más importante, tiene una ambición manifiesta en sus ojos. Definitivamente no es de los que se dejan subordinar. El rey Aerys II, en el trono, dejó escapar un frío resoplido de profundo disgusto, con el rostro lleno de desprecio. ¿Esos piratas hijos del hierro que adoran al dios que se ahoga? Bárbaros groseros. En mi opinión, deberíamos enviar la flota real a arrasar esas islas frías y rocosas, y acabar con esto de una vez. Varys hizo una reverencia de inmediato, con un tono humilde pero innegablemente pragmático. Majestad, por favor, calme su ira. Su furia es suficiente para incinerar los mares y hervir rocas, pero quizás este asunto pueda posponerse. Una vez que la situación actual se estabilice y el poder real se consolide, tendremos métodos más pausados y rigurosos para lidiar con las Islas del Hierro. Por ahora, su poder aún podría sernos útil. Alto Jardín. La mirada de Varys recorrió los nombres del pergamino, fijándose finalmente en Velas Tyrell. El heredero de Alto Jardín, el joven maestro Velas. Da la casualidad de que mañana tiene una justa con el príncipe Oberyn Martell de Dorne. Con una pequeña manipulación de la silla o el forraje de su caballo, morirá inesperadamente en el campo de batalla, y la familia Tyrell se verá instantáneamente sumida en un vacío de sucesión y caos. En ese momento, aunque Lady Olenna Tyrell, reina de las espinas, posea toda su astucia y sagacidad, estará absorta en sus penas y conflictos internos, y no tendrá tiempo para ocuparse de nada más. Al oír esto, el ministro de Hacienda, Colton Chester, se adelantó de inmediato, con voz baja y segura. Yo puedo arreglar este asunto. Hay 2 hombres en los establos responsables del forraje y la alimentación de los caballos de guerra. La lealtad se puede comprar. Varys asintió con aprobación, luego cambió de tema, revelando un plan más profundo. Por supuesto, asesinar al heredero es solo el medio más directo, o mejor dicho, una póliza de seguro para asegurar que no se interpongan. La actitud de Alto Jardín siempre ha sido ambigua, como un junco al viento, nunca realmente decidido a unirse a ninguno de los bandos.
Tal vez podamos intentar un enfoque más suave para ganárnoslos. Aerys II interrumpió con impaciencia. ¿Ganarlos? ¿Cómo? Los Tireli son increíblemente ricos. ¿Qué quieren? ¿Quieren lo que les arrebataron, Su Majestad?, dijo Varys en voz baja. ¿No se apoderaron las Islas del Hierro por la fuerza del comercio del vino que originalmente pertenecía al Pabellón Verde? Podemos defender la justicia en nombre del rey y el consejo, devolviendo este lucrativo negocio a Alto Jardín. Incluso si esta propuesta finalmente no se materializa por diversas razones, bastará para sembrar la sospecha y el resentimiento entre las Islas del Hierro y Alto Jardín. Cualquier resultado será beneficioso para la familia real. Aerys II rió con ganas. Excelente. ¡Qué nombre tan terrible! Vino Kraken, suena de vino rancio y salado. Vino del árbol verde suena mucho mejor. Varys se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz como seda deslizándose por el aire silencioso. El valle. Lord Jon Arryn está envejeciendo y aún no tiene un heredero legítimo, lo cual es una excelente oportunidad. Podemos presionar en secreto para que Seresen Arryn, miembro de la rama de la familia Arryn en Puerto Gaviota, se convierta en el heredero legal reconocido del Guardián del Este. Aerys II se burló. ¿Esen Arryn? Un caballero de una rama remota. Su reputación e influencia en el valle son como una luciérnaga comparadas con las del duque del Nido de Águilas. Muy inferiores. Tiene toda la razón, Su Majestad, respondió Varys con calma, sin negarlo. La influencia de Seresen es, naturalmente, incomparable a la de Lord Jon Arryn, quien ha gobernado el valle durante muchos años. Pero precisamente por eso, necesita nuestro apoyo aún más y dependerá aún más de la gracia del Trono de Hierro. Nuestro objetivo no es que reemplace a Lord Jon inmediatamente, sino lanzar una piedra divisoria. Continuó con un brillo calculador en los ojos. Con solo difundir que apoyamos la sucesión de Seresen, crearemos una gran discordia entre la nobleza del valle. Algunos verán una oportunidad y optarán por alinearse con el futuro que apoyamos. Otros defenderán con firmeza la autoridad de Lord Jon. En ese momento, Lord Jon Arryn tendrá que dedicar toda su energía a lidiar con los desafíos y la disidencia internos, y a consolidar su gobierno. Concluyó Varys con un tono de satisfacción escalofriante. Cuando el valle ya esté enfrascado en sus propias luchas de poder y el caos por la sucesión, no tendrán tiempo ni capacidad para inmiscuirse en asuntos externos y causarle problemas a Su Majestad. Uno a uno, cálculos fríos y precisos se desplegaron a la luz de las velas, como una gigantesca red de veneno, envolviendo silenciosamente a los jubilosos miembros de la alianza. El conde Mariewes, mano del rey, volvió la mirada hacia el rey Aerys II en el trono, con la voz teñida de una preocupación apenas disimulada. Concluyó en voz baja. Majestad, el plan está trazado, pero la clave final aún está en manos del príncipe Raegar. Si se niega a cooperar, dudó, omitiendo la peor posibilidad, todos los planes podrían desmoronarse. Un destello indescifrable brilló en los ojos frenéticos de Aerys II. Agitó su mano de dedos amarillentos, interrumpiendo al conde con un tono autoritario e incuestionable. Es mi hijo, lo conozco. Su voz se endureció de repente, poniendo fin a la conspiración. Pueden hacerse a un lado. Procedan como acordamos esta noche. Varys, que tu pajarito vigile de cerca a esos traidores. Necesito saber todos sus movimientos. El torneo de hoy estaba destinado a ser cualquier cosa menos pacífico. El príncipe Raegar Targaryen demostró una destreza y un estilo marcial incomparables al enfrentarse a Brandon Stark, heredero del norte, en una justa. Tras 8 asaltos de feroz combate, el príncipe Raegar finalmente derribó al lobo Brandon con una estocada precisa y elegante, demostrando una vez más su fuerza como el heredero del rey dragón. Sin embargo, en las gradas, el joven Benjen Stark no estaba completamente inmerso en este emocionante duelo. Su mirada seguía sutilmente a su hermana Lyanna. Al ver a su hermano mayor Brandon caer al suelo, se percató de que Lyanna no mostraba preocupación ni frustración por la derrota de su hermano. En cambio, inconscientemente dejó escapar un largo suspiro de alivio, relajando sus hombros tensos. Benjen se llenó de asombro y confusión. Apenas podía creer lo que veía. ¿Bromas? Gritó en silencio. Ese es nuestro hermano mayor. No te preocupa si está herido, sino que te preocupa el príncipe Raegar, que lo derrotó. Una extraña sensación de inquietud, como un torrente frío, inundó silenciosamente el corazón de Benjen. La tercera justa de Euron estaba a punto de comenzar. El maestro de ceremonias lo presentó a viva voz, destacando su edad y logros.
El siguiente es Euron Greyjoy de las Islas del Hierro. Solo 11 años, y ya 2 victorias. Y su oponente hoy es Lord Randle Tarly, jefe de la casa Tarly, de Ormilla, una familia cuyo lema es: me enorgullezco de la destreza marcial, soy la vanguardia. ¿Podrá el joven Greyjoy crear otro milagro? A ver qué pasa. Totalmente armado, Euron cabalgaba a lomos de Faruru, con los labios ligeramente crispados bajo la visera. Pensó para sí mismo: de verdad tengo que agradecerte. Si el conde Tarly no hubiera usado toda su fuerza para derribarme de su caballo después de ese grito, ¿dónde quedaría su reputación de vanguardia hasta da? De hecho, el conde Randyll Tarly era el oponente más formidable que Euron había enfrentado. Este conde, famoso por su valentía y severidad, atacó con furia, sin piedad a pesar de la juventud de su oponente. Durante 10 asaltos, Euron recibió repetidos golpes en la hombrera y el escudo con esa pesada y poderosa lanza, dejándole los brazos entumecidos. Habilidad. Carga Pegasus cuarto 1 Origen. Gunfall, el sexto dios de la isla del cielo, el reino de los dioses. Descripción. Usa la lanza de un caballero montado para un ataque de superarmadura. Efecto de superarmadura. Mientras está montado, es difícil derribarlo. Euron dependía completamente del estable efecto de superarmadura de carga Pegasus cuarto 1 para mantenerse firme en la silla y evitar ser derribado. Esta extraña habilidad del reino de los dioses de la isla celestial se convirtió en su mayor recurso en ese momento. En el 11º asalto, en el instante fulgurante en que los dos caballos se cruzaron y volvieron a la carga, los sentidos de Euron cambiaron de repente. Su visión se agudizó al instante, y el clamor circundante pareció desvanecerse en un instante. Su mirada se volvió extrañamente enfocada y magnificada, permitiéndole ver con claridad la sutil contracción de los músculos bajo la muñeca acorazada del conde Randy, y casi podía oír el latido constante y potente de su oponente. En sus ojos, los movimientos de embestida, originalmente increíblemente rápidos, de su oponente parecían estar atrapados en ámbar viscoso, volviéndose lentos y predecibles. En ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido, la lanza de Euron pareció cobrar vida, golpeando la muñeca del conde Randy Tarly con precisión milimétrica. Se escuchó un nítido clan. El conde Randy gritó de dolor, y sus dedos se aflojaron involuntariamente. Su enorme cuerpo, desequilibrado por el golpe preciso y el impulso de su carga, se tambaleó y cayó del caballo. En un instante, tras un silencio absoluto, la arena entera estalló en un estruendoso rugido de vítores. Tras varias batallas feroces, el ambiente en la arena alcanzó un nuevo clímax, con la gran expectación por la aparición del siguiente personaje. Por un lado, Oberyn Martell, príncipe de Dorne, conocido por su agilidad y crueldad, apodado la Víbora Roja. Sus movimientos eran ligeros, con una sonrisa despreocupada en el rostro, como si el duelo inminente fuera un juego en lugar de una competición. Por otro lado, Belas Tyrell, heredero de Alto Jardín, joven pero reconocido por su sabiduría y valentía. Su expresión era serena, y la rosa dorada, que representaba el mayor honor del dominio, brillaba en su pecho. Sonaron los cuernos y comenzó el duelo. Durante los 2 primeros asaltos, ambos estuvieron muy igualados, sus lanzas chocando con rugidos ensordecedores, provocando vítores del público. Sin embargo, en el tercer asalto, se produjo un cambio repentino. Oberyn aprovechó una fugaz oportunidad, y su lanza golpeó el escudo de Velas con una fuerza letal, como una víbora atacando a su presa. El golpe fue tan potente que el príncipe Velas perdió el equilibrio y cayó de su caballo. Sin embargo, ocurrió un terrible accidente. Su pie se enredó en la correa del estribo y fue arrastrado por el terreno áspero y gravillado por su asustado caballo. ¡Ah! Una serie de gritos de terror y un alboroto surgieron de las gradas. Alto Jardín se sumió en el caos. Lady Olenna Tyrell, reina de las espinas, se levantó bruscamente, con el rostro pálido como la muerte. Varios caballeros y escuderos Tyrell bajaron de las gradas como locos, dirigiéndose al campo, comprobando con ansiedad las heridas de su heredero. Oberyn Martell, claramente desprevenido para semejante accidente, dejó caer su lanza. La sonrisa juguetona de su rostro se desvaneció, reemplazada por la preocupación y la frustración. Espoleó a su caballo para comprobar cómo estaba, pero fue implacablemente bloqueado por varios guardias del Alto Jardín, de rostro severo y miradas llenas de vigilancia y hostilidad. Desde la tribuna más alta, el rey Aerys II presenció el caos. Se acarició la barba enmarañada, sin mostrar signos de preocupación, sino que soltó una risita baja e inquietante, como si disfrutara de un maravilloso drama.
En el centro de la arena, Belas Tyrell yacía inconsciente, rodeado de guardias del Alto Jardín y médicos que habían acudido al lugar. Los médicos examinaron sus heridas con ansiedad, intentando liberar su pie de los estribos. Reinaban el caos y el pánico. Lady Olenna Tyrell, reina de las espinas, se aferró con fuerza a los reposabrazos, con los nudillos blancos. Sus ojos, antes astutos, ahora solo mostraban la preocupación de una abuela. La gran rueda del torneo no se detendría por nadie. En medio del clamor, la voz del maestro de ceremonias volvió a resonar, atrayendo con fuerza la atención de todos hacia la arena. A continuación, se enfrentó el duelo entre la montaña Gregor Clegane y Orton Maribeth. La batalla estaba clara. Gregor, con su aterradora fuerza y brutal ofensiva, aplastó a su oponente, escudo y todo, casi en el primer intercambio, asegurándose una victoria fácil. Su victoria fue salvaje y directa, aparentemente con el único propósito de desahogar sus impulsos destructivos. A continuación, se enfrentó a Arthur Dayne, espada del amanecer, contra Levin Martell de Dorne. Este duelo demostró un arte marcial diferente. Preciso, elegante y eficiente. El manejo de la lanza de Ser Arthur era tan magistral como su manejo de la espada. Tras varios intercambios brillantes, derribó a Levin Martell con una estocada impecable, ganándose la sincera admiración y los vítores de todos los caballeros y nobles presentes en la arena. La competición continuó con frialdad, como si el incidente anterior fuera un simple interludio trivial. La mirada de Euron recorrió la ruidosa arena, fija en la caótica escena del rescate junto a los herederos de Alto Jardín. Observó cómo los médicos finalmente lograron liberar con cuidado, casi dolorosamente, el pie de Belas Tyrell del estribo torcido. La vista era escalofriante. Todo el tobillo era un desastre sangriento. Las costosas botas y calcetines de cuero estaban desgastados y mezclados con la carne desgarrada. Aún más horroroso, entre el carmesí, se veían vagamente fragmentos de hueso dislocados y restos de tejido blando aplastado. Euron observaba inexpresivamente la masacre, formando ya su juicio. Belas Tyrell, este heredero de Alto Jardín, probablemente se convertirá en un tumor a partir de ahora. El último duelo de Jaime Lannister de la mañana comenzó bajo la atenta mirada de innumerables personas. Los dos duelistas eran Jaime Lannister, de 15 años y ya reconocido en los Siete Reinos, y su oponente, Erin Ambrose. El encuentro transcurrió sin incidentes. En el tercer asalto, Jaime, con una estocada precisa y rápida, derribó a su oponente del caballo de forma limpia y decisiva. Su extraordinaria destreza marcial y su estilo deslumbrante provocaron exclamaciones de admiración en las gradas. Justo cuando todos aún aplaudían por la victoria, el rey Aerys II se levantó bruscamente de su trono. Ignorando por completo el procedimiento del duelo, gritó con voz aguda y emocionada, y llamó directamente a Jaime Lannister a su lado. Mientras el joven caballero rubio se acercaba a las gradas y hacía una elegante reverencia, Aerys anunció en voz tan alta que se oyó en toda la arena. El puesto de guardia real está vacante, ya que Ser Arlan Grandson cometió un grave delito al contrabandear fuego arrasador a Bosque Verde y pereció en las llamas verdes. Su mirada ardiente y enloquecida estaba fija en Jaime Lannister, abajo, como si quisiera devorarlo. Ser Jaime Lannister. Eres joven y valiente, tus habilidades marciales son incomparables. En mi opinión, nadie en los Siete Reinos puede rivalizar con tu brillantez. Tengo la intención de nombrarte guardia real para heredar la túnica blanca. ¿Estás de acuerdo? Estas palabras fueron como un trueno, sumiendo a toda la arena en un silencio sepulcral, seguido de un tsunami de jadeos y murmullos. Convertirse en guardia real, el mayor honor que un caballero puede alcanzar, jurado por 7 caballeros de élite con un juramento sagrado. Servir de por vida, hasta que la muerte los separe. Incluso en la vejez, el declive físico o la pérdida espiritual, deben permanecer firmes en su deber. No pueden poseer tierras, casarse ni tener hijos, y su lealtad absoluta es únicamente al rey. Para cualquier joven que albergue sueños de caballero, este es un honor codiciado. Jaime Lannister solo tiene 15 años. Si esto sucede, se convertirá en el guardia real más joven de la historia. Pero después de la conmoción inicial, una inmensa duda y pánico se extendieron rápidamente entre los nobles. Jaime Lannister, el hijo mayor y heredero indiscutible de Lord Tywin Lannister, el futuro señor de Roca Casterly. Si se pone las vestiduras blancas, ¿qué será de Roca Casterly? El sistema de sucesión cuidadosamente construido por Gon colapsará instantáneamente. ¿Debe el hijo enano de Tywin, públicamente despreciado, Tyrion Lannister, convertirse en el futuro guardián de las tierras del oeste?
Además, Jaime ya estaba comprometido con Lisa Tully de las Tierras de los Ríos, un matrimonio que involucraba la alianza entre las dos grandes casas. A la Guardia Real se le prohibía casarse. ¿Qué sería de Lisa Tully? ¿Qué sería de la reputación de la casa Tully? Este repentino decreto del rey era mucho más que una simple concesión de honor. Era una decisión que causaría revuelo y destrozaría todo el panorama político de los Siete Reinos. La ira de Tywin Lannister era casi imposible de disimular. Su voz era tan fría como el hierro de las tierras del oeste. La amabilidad de su majestad es apreciada por la familia Lannister. Pero Jaime es mi hijo, mi heredero. No quiere, ni puede, convertirse en guardia real. Además, a su edad, dista mucho de ser apto para tal responsabilidad. La voz de Aerys II se alzó repentinamente, cargada de provocación. ¿Qué? ¿Acaso el honor supremo de la Guardia Real es menos valioso que ser el heredero de tu familia Lannister? ¿No tienes un buen hijo? ¿Te atreves a rechazar abiertamente el favor del rey? Tywin Lannister replicó sin pestañear, con un sonido resonante. Sí, me niego. El rey no tiene derecho a interferir en la sucesión de sus vasallos. Es la ley y la tradición de los Siete Reinos. El rostro de Aerys II se contorsionó de rabia. Tywin. ¿Cómo te atreves? Sus miradas gélidas chocaron en el aire, sus guardias ya aferraban las empuñaduras de sus espadas, mientras otros, como Robert, sonreían y sostenían sus pesados martillos, mirando fijamente a Aerys II. La tensión era palpable, como si la sangre fuera a derramarse en cualquier momento. En el momento crítico, Varys, la araña de 8 garras, rompió el silencio con su voz suave y siniestra. Mis señores, ¿por qué no escuchar la opinión de la persona involucrada, el mismísimo Ser Jaime Lannister? Todas las miradas se centraron al instante en Jaime. Un destello de forcejeo cruzó el apuesto rostro de Jaime Lannister. Miró a su padre, cuyo rostro estaba pálido, luego al rey enloquecido en el trono, y finalmente, su mirada se posó en su hermana, Cersei Lannister, en las gradas. Cersei sonrió casi imperceptiblemente y asintió leve pero firmemente. Este pequeño gesto consolidó la determinación de Jaime. Respiró hondo, dio un paso al frente, se arrodilló y su voz, clara y resuelta, resonó por toda la arena. Sí. Majestad, deseo ser miembro de la Guardia Real. Lord Tywin Lannister apenas podía creer lo que oía y rugió. Jaime Lannister. ¿Sabes lo que dices? Jaime no miró a su padre. Levantó la cabeza y repitió, aún más alto. Ser miembro de la Guardia Real es el deseo de mi vida. Acepto este honor. Aerys II estalló en una carcajada triunfal. Bien. Muy bien. Júralo ahora. Jaime Lannister enderezó la espalda, se llevó la mano al corazón y su voz solemne resonó en la silenciosa arena. En nombre del padre, la madre, el guerrero, la doncella, el herrero, la anciana, el extranjero, juro. No me casaré, no tendré hijos, no poseeré tierras, no buscaré la gloria. Protegeré al rey y a su linaje con mi vida. Guardaré los secretos del rey y obedeceré su voluntad. Serviré al rey hasta la muerte. El juramento de la Guardia Real ya estaba grabado en su alma, y sin que nadie se lo pidiera, lo recitó de inmediato. El rostro de Aerys II se iluminó con una sonrisa torcida de victoria mientras proclamaba en voz alta. Bien. Ser Geralt Hightower, vístanlo de blanco. A partir de este momento, Jaime Lannister es el 7º hombre de la Guardia Real. Ser Oswell Yennefer, de la Guardia Real, dio un paso al frente y, con expresión compleja, ayudó a su nuevo compañero a ponerse de pie. El capitán Toro Blanco, Ser Geralt Hightower, dejó escapar un suspiro apenas audible. Sabía perfectamente que esto no era un honor, sino una conspiración maligna que separaría a padre e hijo y sacudiría los cimientos de la nación. Pero la orden del rey no debía ser desobedecida. Geralt, por fin y con solemnidad, recuperó la blanca capa de la Guardia Real, colocándola sobre los hombros, aún jóvenes pero ya erguidos, de Jaime Lannister y, según la tradición, le dio una suave palmadita en el hombro en señal de aceptación y confianza. Una ovación atronadora estalló desde las gradas. El público aplaudió sinceramente este momento histórico, aunque muchos no percibieron el trasfondo. Inmediatamente después, Aerys II dio su primera orden, con una voz teñida de burla deliberada. Ser Jaime Lannister, se le ha encomendado su primer deber como miembro de la Guardia Real. Partir de inmediato y regresar a la Fortaleza Roja en desembarco del rey para proteger a la reina Rhaella y al príncipe Viserys. Ser Geralt Hightower, el Toro Blanco, capitán de la Guardia Real, dio un paso al frente, intentando salvar la situación. Su Majestad, Ser Jaime aún es joven, y su torneo aún no ha terminado.
Solicito humildemente permiso para ir a desembarco del rey en su lugar. Sin embargo, Aerys se negó sin dudar. No, déjalo ir. Es su deber. Ser Jaime, fiel a su juramento, se inclinó sin vacilar, aceptando la orden y girando para partir hacia la Fortaleza Roja. Esta rápida obediencia se debía en parte a su recién jurado, pero quizás también a su incapacidad para enfrentarse a su enfurecido padre en las gradas, y a su deseo de escapar temporalmente de la tormenta familiar que él mismo había instigado por la distancia y el tiempo. Al otro lado, Lord Tywin Lannister ya se había levantado furioso de su asiento. Su alta espalda estaba rígida como una montaña, cada paso alimentado por una furia gélida. Ya no soportaba ver el rostro engreído del rey loco ni por un segundo, y mucho menos a su hijo mayor, el heredero de Roca Casterly, envuelto en esa túnica blanca que simbolizaba el despojo y la esclavitud. Tyrion Lannister se quedó paralizado, viendo a su padre Tywin marcharse furioso, y luego a su hermano Jaime alejarse con decisión, vestido con su túnica blanca. Las enormes gradas se vaciaron al instante, dejándolo solo, desconcertado, como arrastrado por una tormenta repentina, dejando solo devastación y un vacío. Su pequeña figura destacaba marcadamente contra la multitud, ahora silenciosa, mientras su mente bullía mientras intentaba procesar los dramáticos cambios que habían ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Yo. Un enano, y así, el único heredero legítimo de Tywin Lannister. El futuro guardián de las tierras del oeste. La idea era tan absurda que casi lo hizo reír a carcajadas, pero un escalofrío le recorrió la espalda. El destino parecía haberle jugado una broma cruel e inesperada, colocándolo repentinamente a alguien a quien su padre nunca había tomado en serio y que había sido ridiculizado en secreto por el mundo en la primera línea del poder. El mundo cambiaba demasiado rápido. Demasiado rápido para que él pudiera controlarlo, demasiado rápido para marearlo. Por la tarde, el sonido de las espadas silbando en el aire resonó en la arena de lanzamiento de hachas. El barón Greyjoy, con la ferocidad innata de un hijo del hierro y su magistral control de sus hachas arrojadizas, derrotó con éxito a su oponente y avanzó a la siguiente ronda. Por favor, recuerde encontrar buenos libros en Taiwan Novel Network, 5 y 5. Después de la competencia de lanzamiento de hachas, comenzaron los duelos individuales. La oponente de Euron en esta ronda era bastante especial. Una guerrera conocida como Ciervo Blanco, Wenda. Era famosa por su asombrosa velocidad y agilidad, su figura corriendo por la arena como un duende del bosque saltando, su espada larga, precisa y rápida. Sin embargo, la velocidad de Euron era superior. En el instante en que Wenda realizó su movimiento, él ejerció fuerza con los pies, usando los 6 estilos navales, afeitado, dejando una imagen fantasmal. Todos solo vieron una imagen borrosa antes de que apareciera detrás de Wenda al instante. Antes de que pudiera reaccionar, el brazo de Euron la sujetó como acero, usando las poderosas técnicas del karate Gyojin, y con un movimiento de muñeca, Wenda sintió una fuerza irresistible y, como una cometa con la cuerda rota, fue arrojada fuera del área de competición designada, perdiendo el combate decisivamente. Ciervo Blanco Wenda no mostró gratitud por la misericordia de Euron, mirándolo con fiereza, escupiendo al suelo y saliendo furiosa. Cayó la noche, y las antorchas volvieron a iluminar a Renal con la misma intensidad que el día, y comenzó el torneo de 7 equipos, aún más sangriento y caótico. Entre los numerosos equipos reunidos apresuradamente, la compañía dorada de esos demostró una profesionalidad notable. Estos mercenarios experimentados, disciplinados y altamente hábiles se mantuvieron firmes como rocas en el caos de la batalla. Su impecable trabajo en equipo y su ordenado ataque y defensa contrastaban marcadamente con los grupos dispersos y desorganizados que los rodeaban. Tras una lucha feroz y brutal, emergieron como los vencedores indiscutibles de la noche, con una actuación nada menos que espectacular. La intensa competencia del día finalmente llegó a su fin. Cuando Euron regresó al campamento de las Islas del Hierro, cubierto de polvo y exhausto, su hermano Balón, en lugar de gritar como de costumbre, mostró una expresión extraña, le guiñó un ojo vigorosamente y le dedicó una sonrisa críptica. Al principio, Euron no comprendió el significado de esta extraña insinuación, asumiendo que Balón solo estaba siendo excéntrico otra vez. Caminó por el ruidoso campamento, algo desconcertado, y se dirigió directamente a sus aposentos. Sin embargo, al abrir la puerta, la visión que tenía ante él lo hizo detenerse bruscamente. La misteriosa sacerdotisa Gwendolyn, vestida de rojo, había aparecido silenciosamente en su habitación. Permanecía en silencio entre las sombras.
Su túnica roja como sangre coagulada contrastaba marcadamente con los tonos sombríos de las Islas del Hierro. Euron se detuvo, invadido por una extraña sensación de desconcierto. ¿Por qué aparecía de repente la sacerdotisa roja Gwendolyn en Arenal, y precisamente en su habitación? Euron reprimió rápidamente su confusión interior. Una sonrisa despreocupada se dibujó en su rostro mientras preguntaba con frivolidad. ¿Qué? He estado ausente demasiado tiempo, impidiéndote reprimir tu anhelo y viajar hasta aquí para seguirme. La sacerdotisa roja Gwendolyn permaneció impasible ante sus bromas. Sus ojos, que parecían capaces de ver a través de las llamas y las sombras, miraban fijamente a Euron. Su voz baja y etérea transmitía una certeza innegable. Es la invocación del Señor de la Luz. Me mostró el camino en las llamas, diciéndome que venir aquí sería testigo de un punto de inflexión en el destino, de una visión sin igual. La sonrisa de Euron se congeló levemente. Gwendolyn se quitó con cuidado su vibrante túnica roja, revelando una figura impecable. Se acercó a Euron con pasos ligeros, sus cálidos brazos rodearon su cuello como enredaderas, su aliento rozando su oído. Sumerjámonos juntos en las llamas para presenciar la voluntad revelada por el Señor de la Luz. Euron sintió su calor ardiente, como si lo derritiera por completo. Rió suavemente, con la voz ligeramente ronca. Con gusto recibiría las enseñanzas del Señor de la Luz todos los días. Euron se adentró en una profundidad aún más ardiente dentro de ese calor. En un calor y un trance indescriptibles, la conciencia de Euron pareció desprenderse de su cuerpo, arrastrada a un vórtice de luces y sombras saltarinas. Su alma pareció transformarse en una luz difusa, de la mano de la forma espiritual de Gwendolyn, atravesando una barrera invisible para alcanzar un reino nunca antes explorado. Flotaban en la nada, y ante ellos apareció una visión sobrecogedora. Un trono colosal forjado con innumerables espadas retorcidas, carbonizadas y rotas. El trono de hierro. Sentado en el trono estaba un anciano digno, Jaehaerys II Targaryen, padre de Aerys Targaryen. Arrodillado bajo el trono, escuchando con suma reverencia, estaba el joven Aerys Targaryen. La voz de Jaehaerys II era solemne y digna, cada palabra con un peso inmenso, impresa en el vacío. Aegon I el Conquistador no conquistó Poniente solo por el poder. Lo impulsaba un sueño. Un terrible sueño de los caminantes blancos, una gran amenaza del lejano norte, del invierno eterno. Su mirada penetrante observaba a su heredero. Creía firmemente que solo unificando los 7 reinos, bajo la sangre de los dragones y el liderazgo de nuestra familia Targaryen, la humanidad podría unirse para resistir esta inevitable catástrofe. Llamó a este sueño y profecía que permearon la historia la canción de Hielo y Fuego. La profecía predice que en el futuro aparecerá un descendiente de sangre de dragón que unirá los poderes del hielo y el fuego y pondrá fin a la oscuridad. Esta profecía, y el sueño de Aegon, se han transmitido de generación en generación dentro de nuestra familia real, generalmente solo revelados al rey y al príncipe heredero designado. Todo monarca que ha tenido conocimiento de esto ha creído firmemente que el fin profetizado llegará durante su propio reinado o el de su sucesor. Por lo tanto, debemos estar siempre preparados, sin descuidar la lucha. Hoy te confío la verdad y la gran responsabilidad de Canción de Hielo y Fuego. Asimismo, debes informar a tu heredero en el futuro. Transmitido de generación en generación, recuerda, estas palabras trascendentales resonaron como una campana en lo más profundo del alma de Euron. Todas las imágenes eran como cristal, llamas quemando el mundo entero, el cristal rompiéndose constantemente, rompiéndose en pedazos. En medio de las ilusiones parpadeantes y rotas de las llamas, las escenas cambiaron abruptamente, como pasar una página en un pergamino manchado con el polvo de la historia. La visión de Euron cambió repentinamente. Una procesión marchaba por el camino real, liderada por un corcel alto, su expresión orgullosa y segura. Aunque rastros de fanatismo comenzaban a aparecer en su frente, exudaba más de la majestad y seguridad de un rey. Era el maduro Aerys Targaryen, ahora coronado rey como Aerys II. Detrás de él seguía una guardia real vestida con una capa blanca pura y docenas de soldados de élite de la guardia real, sus armaduras relucientes y estandartes ondeando. Su dirección era inequívocamente Valle del Ocaso. En medio de las destrozadas y parpadeantes ilusiones de llamas, la escena cambia abruptamente, arrastrando a Euron a otro recuerdo largamente olvidado. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio. Taiwan Novel Network 55H5. El rey de mediana edad, Aerys Targaryen, estaba sentado a horcajadas sobre un magnífico caballo de guerra.
Aunque entre sus cejas persistían rastros de tristeza, su presencia exudaba más la confianza y la majestad incuestionable de un rey. Había viajado personalmente a Dusk Valley porque Lord Dennis Darkling se había negado abiertamente a pagar impuestos al trono de hierro. Aerys II creía firmemente que con la autoridad suprema del rey, una sola guardia real y unas pocas docenas de guardias de élite serían suficientes para intimidar al otro y obligarlo a someterse. Sin embargo, en los fríos salones del Valle del Ocaso, las negociaciones derivaron rápidamente en una feroz discusión. Las órdenes de Aerys II chocaron violentamente con las enérgicas réplicas de Lord Dennis. Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. Finalmente, la paciencia de Aerys II se agotó y la rabia consumió por completo su razón. Se levantó bruscamente, señaló al conde Dennis y rugió a los pocos guardias que lo seguían. A mi orden. Arresten a este traidor inmediatamente. Ejecútenlo en el acto. Olvidó por completo que no se trataba de desembarco del rey, sino del Valle del Ocaso, donde el poder de la familia Darkling estaba profundamente arraigado. No estaba rodeado por un vasto ejército, sino solo por una guardia miserable. La autoridad real en la que había creído, a la que nadie se atrevía a desafiar, había perdido toda su magia en ese momento. La respuesta a su rugido no fue la acción de los guardias, sino un gesto frío del conde Dennis. En un instante, los soldados Darkling, que habían estado al acecho, surgieron de todos lados, suprimiendo fácilmente la débil resistencia del rey. Aerys II, el rey de los 7 reinos, había pasado de ser quien daba órdenes a un prisionero en un abrir y cerrar de ojos. Una escena aún más brutal se desarrolló ante sus ojos. Sir Gawain Gort, un leal guardia real, fue retenido por la fuerza por Sir Simon Ollard, conde de Dennis, antes de que pudiera siquiera desenvainar su espada. Un destello de luz fría, y la cabeza de Sir Gawain Gort fue separada de su cuerpo, justo ante la mirada horrorizada de Aerys II. En ese momento, la dignidad del rey fue completamente pisoteada, y las semillas de la locura se sembraron silenciosamente. En las llamas fragmentadas y parpadeantes del recuerdo, el tiempo voló. El antiguo gobernante de los 7 reinos, Aerys II, era ahora el más bajo de los prisioneros en las húmedas y oscuras jaulas de Dusk Valley. Lord Dennis Darkling no mostró favoritismo debido a su estatus real. En cambio, lo sometió al trato más humillante. Lo encerró en la celda más sucia y maloliente. Le proporcionó comida peor que la bazofia de cerdo. Y permitió que carceleros crueles y perversos lo torturaran a su antojo azotándolo con látigos de cuero empapados en sal, marcando su piel con hierros al rojo vivo, incluso sujetándolo y orinando sobre su cabeza. Lord Dennis intentó quebrantar el espíritu de Aerys por estos medios, obligándolo a someterse por completo y a firmar un tratado humillante. Pero nunca imaginó que la extrema tortura física no quebrantaría el espíritu de Aerys, sino que llevaría su cordura al extremo. Aerys II se había vuelto loco. Desde la perspectiva de Euron y Gwendolyn, aparentemente transformados en cuervos, siguieron a Aerys II, también transformado en un cuervo espiritual, sobrevolando el imponente y gélido muro de la desesperación, hasta llegar a la legendaria tierra del invierno eterno. Allí, vieron un ejército interminable y silencioso de necrófagos y sintieron el gélido frío de la muerte. Una voz demente y persistente, como una sanguijuela, asaltaba constantemente los oídos de Iris y le roía la mente. Quémalos. ¿Quémalos vivos? Solo fuego. Como para hacérselo creer, las visiones le mostraban a los muertos resurgiendo de entre los muertos, sin miedo a espadas ni cuchillas, solo para ser reducidos a cenizas en las llamas verdes del fuego salvaje. Quémalos. Quémalos. Quémalos vivos. Quémalo todo. Cada día, Iris II soportaba la tortura física a manos de Dennis Darkling y los carceleros en el mundo real. Cada noche, su alma sufría un tormento interminable en una pesadilla de hielo y fuego más allá del norte. 6 meses después, cuando el doble tormento alcanzó su punto máximo, la cordura de Iris II finalmente se derrumbó. Cuando fue liberado de Valle del Ocaso, ya no era el rey arrogante pero aún racional que antaño fue. Había nacido un verdadero rey loco. Creía firmemente que el fuego era la única respuesta para purificar el mundo y combatir el invierno eterno. Quemaría a todos aquellos que considerara merecedores de la muerte. Las llamas devoraron la escena anterior, las cenizas se dispersaron y una nueva escena se formó gradualmente en el calor distorsionado. Esta vez, emergió Aerys II, completamente consumido por la locura. Aerys II estaba atrapado en una red de pesadillas entrelazadas y alucinaciones delirantes, incapaz de liberarse.
En un sueño terriblemente vívido, Aerys II vio a Cersei Lannister, la hija de Tywin, portando la corona Targaryen, sentada arrogantemente en el trono de hierro forjado con espadas negras. Fue este terrible presagio lo que llevó a Aerys II a rechazar furiosamente la propuesta de Tywin de que Rhaegar se casara con Cersei Lannister, sin dejar margen para la negociación. Miró a Tywin con ojos que ardían de locura y desprecio, con una voz aguda y mordaz. Eres mi servidor más confiable, Tywin, nunca lo negaré. Pero no hay razón para que la hija de un sirviente y el heredero de un amo estén juntos. En otro sueño, más antiguo y aún más ferviente, Aerys II lo había visto con claridad. Dragones, dragones de 3 cabezas. El símbolo sagrado que debería haber sido poder exclusivo de la familia Targaryen. Sus figuras rodeaban a una mujer Targaryen de larga cabellera plateada y sangre impecablemente pura, con el telón de fondo de una lejana ciudad-estado al otro lado del mar angosto. Esta visión lo convenció de que los verdaderos dragones eventualmente regresarían, pero solo con la sangre más antigua y pura. Fue esta creencia fanática la que lo impulsó a enviar a su hermano de mayor confianza, Stephen Baratheon, duque de Bastión de Tormentas, y a su esposa, Cassandra Ismund, a través del océano hacia Volantis, decididos a encontrar una reina de sangre antigua y noble para el príncipe Rhaegar, con la esperanza de dar a luz al profetizado verdadero dragón. En su sueño, Iris II vio a uno de sus hijos, con una corona, en una gran boda, solo para ser envenenado a muerte por un traidor. Desde ese momento, se negó a que nadie se acercara a él, prohibiendo que le cortaran el pelo o las uñas. Una voz le decía que no podía confiar en nadie a su alrededor. Las llamas volvieron a girar, arrastrando la conciencia de Euron y Gwendolyn a un vórtice de otra dimensión. Cuando la escena se estabilizó, se encontraron suspendidos en una fría y apartada cámara de piedra, un lugar que reconocieron, en las profundidades de Arrenal. Dentro, el rey loco Aerys II se enfrentaba a su hijo y heredero, Rhaegar Targaryen. La luz parpadeante de las velas proyectaba largas y retorcidas sombras del padre y el hijo sobre las toscas paredes de piedra. La voz ronca y urgente de Aerys II rompió el silencio. La profecía transmitida de generación en generación por la familia Targaryen, canción de hielo y fuego, ¿la recuerdan? La expresión de Rhaegar era solemne y reverente mientras respondía sin vacilar. Siempre la tengo presente, padre, y creo firmemente en ella. Al principio, creí ser el príncipe de la profecía. Luego pensé que esta responsabilidad podría recaer sobre mis descendientes. Ya he decidido llamar a mi hijo mayor Aegon, porque los dragones tienen 3 cabezas. Necesitamos 3 hijos, como el dragón de 3 cabezas del escudo de armas de nuestra familia, y Aegon sin duda se convertirá en el príncipe de la profecía. Aerys II lo interrumpió bruscamente, con los ojos brillando con una luz verde fanática. Entonces divórciate de Elia Martell. No puede darte al príncipe de la profecía. Ya no puede tener hijos. Los ojos de Rhaegar se abrieron de par en par, sorprendido, y se resistió instintivamente. Hicimos un juramento ante los 7. Aerys II agitó la mano con impaciencia, como si eliminara todos los obstáculos. He comprendido el verdadero significado de canción de hielo y fuego. El fuego es la verdadera sangre de dragón de los Targaryen. Y el hielo hizo una pausa deliberada, enfatizando sus palabras, es la sangre de los Stark del Norte. ¿La sangre de los Stark del Norte? Murmuró Rhaegar, repitiendo la misma frase mientras una figura salvaje y hermosa que había estado rondando sus sueños con frecuencia estos últimos días aparecía repentinamente en su mente. Así es. La voz de Aerys II se volvió firme. Tú eres fuego, y la sangre Stark del Norte es hielo. Debes casarte con Lyanna Stark. Al oír este nombre, el rostro de Rhaegar brilló con una alegría manifiesta, incluso de alivio, pero inmediatamente pensó en la realidad. Entonces, ¿qué pasa con Elia? Divorcio. La voz de Aerys II era fría e implacable. Debes divorciarte de ella justo después del torneo. Una inmensa presión y un deseo interior luchaban ferozmente en el interior de Rhaegar. Intentó ganarse un respiro. Padre, por favor, déjame pensarlo, necesito tiempo, tu matrimonio no es para tu placer personal. Gritó Aerys II con dureza, bloqueándole por completo la salida. Es por la supervivencia de los 7 reinos. Basta de pensar. Decidido. Las llamas estallaron repentinamente, incontables chispas se dispersaron como polillas asustadas, devolviendo bruscamente a los 2 hombres, inmersos en la ilusión, a la realidad. Euron y Gwendolyn despertaron al mismo tiempo, jadeando con dificultad, como si acabaran de salir de un abismo.
Dentro de la cámara de piedra, la luz de las velas y las llamas de la chimenea danzaban erráticamente en las paredes, proyectando sus sombras como fantasmas. La túnica roja de Gwendolyn ondeaba, su cuerpo empapado en finas gotas de sudor, sus mejillas sonrojadas por la pasión y el misterio de su mirada boyerista. Euron se inclinó y la besó suavemente en los labios, sus dedos recorriendo suavemente su suave espalda, y susurró. ¿Cansada? Gwendolyn negó con la cabeza, su cabello rojo pegado a su frente empapada de sudor, con la mirada aún perdida en la conmoción de lo que acababa de ocurrir. No cansada. Tras un momento de silencio, la mirada de Euron se posó en las llamas aún encendidas y preguntó. ¿Dijiste que lo que acabamos de ver era real? El fuego sagrado nunca miente, el tono de Gwendolyn era firme, pero con un matiz de profunda preocupación. Sin embargo, la verdad que revela puede ser malinterpretada por los mortales. Como Aerys II, quien era un pobre diablo que malinterpretó por completo la profecía, es realmente lamentable. Apoyó su mejilla ardiente en el pecho de Euron, con una clara confusión en sus ojos. Es demasiado impactante. Hemos vislumbrado un pasado sellado, presentido un presente turbulento, descubierto un secreto impactante e incluso hemos entrado en fragmentos del sueño del Rey Loco. Me pregunto, levantó la vista, mirando directamente a Euron, ¿quién posee tal poder para arrastrar a Aerys II a un sueño tan profundo y aterrador? Euron sabía que la respuesta probablemente apuntaba al legendario cuervo de 3 ojos, pero no podía revelarle este profundo secreto a la sacerdotisa del Señor de la Luz que tenía en brazos. Simplemente sonrió significativamente, recorriendo su brazo con los dedos, y desvió la conversación hacia otro lado. Quizás deberíamos buscar la respuesta directamente del mismísimo Señor de la Luz en las llamas. Gwendolyn. Dentro de la cámara de piedra, solo las llamas y otras cosas, crepitando y estallando. Temprano en la mañana, Victoria Daniels, sin mostrar ningún respeto por la privacidad, abrió la puerta de Euron. Lo primero que vio fue a Gwendolyn, completamente desnuda excepto por su cabello rojo, aún irradiando la pasión ardiente de la noche anterior. Recuerde el nombre de dominio de este sitio para encontrar buenos libros en Taiwán. 5 y 5. Victoria no pareció sorprenderse por la vista. Simplemente levantó una ceja, intercambió una mirada cómplice con Gwendolyn, y las dos incluso asintieron con una extraña armonía. Entonces, Victoria arrojó hábilmente la concha de mar de oro oscuro con un extraño patrón que Euron le había dado antes precisamente a Euron, quien todavía estaba perezosamente acostado en la cama, dio un resoplido frío y se giró para irse decididamente. Lisa entró a continuación. Informó la noticia que acababa de recibir con expresión tranquila. Anoche recibimos noticias de que varios cientos de soldados de caballería podrían llegar mañana desde Desembarco del Rey. Mi señor, debemos tener cuidado con las acciones del Rey Loco. Los barcos mercantes de Braavos han regresado, y los de Rhys regresaron hace 3 días. Mientras informaba, la mirada de Lisa recorrió rápidamente a Gwendolyn, a su lado. Ya estaba acostumbrada a la presencia de esta sacerdotisa roja, pero verla a ella y a Lord Euron en ese estado aún le producía una sutil e indescriptible inquietud. Se recompuso rápidamente y continuó con tono serio. Mi señor, el programa de hoy. Competirán en la tercera ronda del duelo de lanzas esta mañana. Tendrán 2 duelos individuales esta tarde. Esta noche, será el duelo de 7 equipos de nuestras Islas de Hierro. Hizo una pausa, con un dejo de broma en su tono. Después de anoche, mi señor, ¿todavía tiene las piernas fuertes hoy? Euron atrapó la concha. La competición estaba a punto de empezar y no había tiempo para mirar el contenido de la concha. Primero pudo guardarla con cuidado, luego se levantó y se vistió rápidamente, preparándose para la competición del día. Miró a Gwendolyn y dijo con naturalidad. Ya que estás aquí, quédate unos días. Después del torneo, regresaremos juntos a las Islas del Hierro. Gwendolyn asintió levemente. De acuerdo. Euron se ajustó la armadura y preguntó con naturalidad. ¿Quieres venir conmigo a ver el torneo o quedarte aquí? Gwendolyn negó con la cabeza, racional y lúcida. Mi túnica roja en las gradas solo atraerá atención innecesaria y problemas para ti. Es más apropiado que me quede aquí. Euron sonrió, su sonrisa transmitía una confianza innegable. ¿Qué escena tan animada? ¿No sería una pena perdérsela? No te preocupes, no habrá problemas. Lo has olvidado. Nuestro rey ya tiene a su lado a un monje de túnica roja llamado Thoros, el rey de la luz. ¿Qué más da si te unes a nosotros? Gwendolyn asintió levemente al oír esto. De acuerdo.
Como era de esperar, cuanto más avanzaba el torneo, más fuertes se volvían los concursantes restantes, y cada combate era un duelo de élite. El oponente de Euron en el duelo de lanzas de hoy es Jorah Mormont, líder de la Casa Mormont de la Isla del Oso en el norte. Nacido en el 254 DC, Jorah se encuentra actualmente en la flor de su juventud, en la cima de su físico y sus habilidades en las artes marciales. Es tan fuerte como una montaña, erguido como un oso negro revestido de acero. Su fuerza y experiencia no deben subestimarse. La fuerza actual de Euron, de tan solo 14 puntos, es sin duda su mayor debilidad, lo que lo pone en desventaja en un enfrentamiento directo. Frente a un oponente como Jorah Mormont, quien destaca en fuerza, el aterrador retroceso de cada choque de lanza contra escudo le entumece los brazos, recordándole claramente su absoluta desventaja en este aspecto. Su mayor apoyo es el efecto único de superarmadura que le otorga la habilidad Pegasus Dash cuarto 1, una extraña herencia de la Isla del Cielo. Este poder no potencia su ataque, pero le permite permanecer inmóvil a caballo, extremadamente difícil de derribar por un simple impacto, lo que le permite al menos mantener el equilibrio en una contienda de fuerzas muy diferentes y buscar oportunidades de victoria. Antes del comienzo del combate, Euron no estaba especialmente obsesionado con la victoria. Incluso se había preparado mentalmente para la derrota. La corona de la justa no formaba parte de su plan. En su opinión, dejar que el príncipe Raegar ganara este campeonato tan simbólico era lo mejor para él y para los intereses a largo plazo de las Islas del Hierro. El resultado inmediato fue solo una jugada menor en una gran partida, una jugada que podía ganarse o perderse a voluntad. Sin embargo, la ferocidad y el orgullo inherentes de Euron, originarios de las Islas de Hierro, lo obligaron a luchar con todas sus fuerzas, aun conociendo las ventajas y desventajas. Solo luchando con todas sus fuerzas podría disfrutar de verdad y ser digno de su oponente y de sí mismo. Además, ¿quién se atrevería a decir que Euron Greyjoy sería el perdedor? En el campo, los dos caballos chocaban y cargaban una y otra vez. Con cada fuerte impacto, Jorah Mormont permanecía inmóvil como una montaña, mientras que Euron se estremecía ante la aterradora fuerza, rompiendo su lanza una y otra vez. Pero gracias a la fuerza sobrehumana de carga Pegasus y su asombrosa resistencia, resistió los impactos una y otra vez, sin caerse jamás de su caballo. Durante 12 asaltos completos. Euron era como un árbol gris hierro enraizado en una tormenta furiosa, obstinadamente en pie sobre su silla de montar sin importar cuán feroces aullaran los vientos del norte de Jorah. Tras esto, se encontraba el apoyo del extraño poder de la fruta alma. Podía infundir energía del alma en sus órganos dañados, sanándolos al instante e incluso mejorándose temporalmente más allá de sus límites. Tras cada choque, el dolor insoportable y los daños menores del retroceso se aliviaban rápidamente gracias al flujo de poder del alma. 12 asaltos consecutivos de ataques totales no lograron abrirse paso, dejando a Jorah Mormont con las muñecas doloridas y una resistencia muy reducida. Incluso sentía una genuina admiración por su joven oponente, asombrado por su increíble resistencia y resistencia. El 13º asalto. El cuerno volvió a sonar, y todo el público se puso de pie involuntariamente mientras los dos caballos de guerra comenzaban a moverse, conteniendo la respiración, anticipando el momento decisivo. En ese momento, nutrido por el poder de la fruta alma, la condición de Euron estaba casi en su punto máximo. Mientras tanto, Jorah Mormont, al otro lado, ya había agotado la mayor parte de sus fuerzas. Euron notó la respiración agitada de Jorah Mormont bajo su yelmo y el ligero temblor de los músculos de su brazo que sujetaba su lanza. Estaba llegando a su límite. Esta sería la ronda final. La fruta alma, que usa almas para infundir el cuerpo y fortalecerse. Había infundido 500 puntos de alma, fuerza más 5. Euron sintió al instante una oleada de poder, suficiente para matar a un toro de un solo puñetazo. En un instante, la lanza de Euron aprovechó el momento crítico, perforando el peto de Jorah Mormont con precisión milimétrica. Esta vez, el inmenso poder finalmente estalló por completo. Jorah Mormont gimió, incapaz de mantener el equilibrio, y fue lanzado hacia atrás por el tremendo impacto, cayendo pesadamente al suelo. La arena entera estalló en un rugido ensordecedor. Las ondas sonoras casi levantaron las gradas de Arenal. Nadie esperaba que este niño de 11 años de las Islas del Hierro pudiera desafiar a Jorah Mormont, famoso por su fuerza en el norte.
Ni siquiera los luchadores más favorecidos en este duelo de lanzas Barrista Anselm y el intrépido Arthur Dayne la espada del amanecer, e incluso el mismísimo príncipe Rhaegar Targaryen pudieron contener su evidente asombro. Comprendían la fuerza de Jorah Mormont mejor que el espectador promedio, y también comprendían profundamente la aterradora resistencia y la inquebrantable voluntad necesarias para luchar contra él durante 13 asaltos y finalmente ganar. Euron Greyjoy había demostrado una tenacidad que superaba con creces su edad, una resiliencia casi aterradora. Aerys II incluso se levantó de su trono, lanzando una ovación penetrante. Euron Greyjoy. Adelante. Déjame ver a este valiente joven de las Islas del Hierro. La mente de Euron se quedó en blanco al instante. La escena del nombramiento público de Jaime Lannister para la Guardia Real el día anterior aún estaba fresca en su mente. ¿Podría este rey loco estar planeando algo similar para él? Sin embargo, con la citación del rey y todos observando, no podía ignorar la corrección. Obedeció y avanzó cabalgando, desmontando ágilmente ante el trono. Se quitó el yelmo, hizo una ligera reverencia, con el cabello negro empapado de sudor y pegado a su frente. Su majestad me halaga. Iris II lo escrutó con sus ojos, que brillaban con una luz vacilante, y exclamó: Bien, muy bien. ¿Eres el segundo hijo del rey Corón? Sí, su majestad, respondió Euron concisa y cautelosamente. He oído hablar de tus hazañas. La voz de Iris denotaba una admiración exagerada, valiente en la batalla, inteligente y hábil, con un coraje extraordinario. Se dice que pudiste cruzar el mar angosto solo a los 7 años, y muchos te llaman el hijo del dios ahogado. Y luego están las arenas blancas, el comercio del gremio mercantil de hielo y fuego, y el ahora popular vino Kraken. Las Islas de Hierro sin duda serán grandes gracias a ti. Su majestad me halaga, respondió Euron con humildad de nuevo, pero en su interior se sentía cada vez más receloso. Como era de esperar, Aerys II cambió bruscamente de tema, con la mirada fija en el rey Corón, que estaba en las gradas. Su voz se alzó bruscamente, con un innegable aire de autoridad. Corón. En mi opinión, es el heredero más merecedor de las Islas del Hierro, aunque solo sea el segundo hijo. He decidido designar a Euron Greyjoy como legítimo heredero de las Islas del Hierro. ¿Qué opinas? Al oír esto, el rey Corón golpeó el reposabrazos con la mano y se puso de pie bruscamente. Su voz era tan fría como el agua de mar de las Islas del Hierro. No. Majestad. El heredero de las Islas del Hierro es mi hijo mayor, Balon. Este asunto ya ha sido anunciado a los 7 reinos, y todos lo saben. El anuncio puede cambiarse. Aerys II agitó la mano con arrogancia, como si espantara una mosca. El sucesor de las Islas del Hierro lo decidirán los propios hijos del Hierro. Declaró el rey Corón con firmeza, con voz firme e inquebrantable. Este es un asunto que incumbe a la casa Greyjoy y a todos los señores de las Islas del Hierro. Ni siquiera tú, como rey, tienes derecho a interferir. Al ver la firme postura de Corón, el rey Aerys II lanzó una mirada ardiente y seductora a Euron, buscando una salida. Euron, dime. ¿Crees que eres capaz de sentarte en ese trono de piedramar y convertirte en rey de las Islas del Hierro? Todas las miradas se posaron al instante en Euron, temiendo que se repitiera el destino de Jaime Lannister el día anterior. Euron mantuvo la calma y la serenidad, con la voz clara y firme, sin la menor vacilación. Majestad, esto no tiene nada que ver con la habilidad. Mi hermano Balon Greyjoy es el legítimo heredero de las Islas del Hierro, sin duda alguna. Sus habilidades y talentos son reconocidos por todas las Islas del Hierro y por toda la familia Greyjoy. Euron hizo una breve pausa, manteniendo un tono educado en la superficie, pero sus palabras transmitían una innegable determinación. Pero aún así, agradezco a su majestad su favor y amabilidad. El asunto de la sucesión es un asunto interno de la familia Greyjoy, que sigue las antiguas tradiciones y leyes de las Islas del Hierro, y no está abierto a forasteros. Hizo una pausa, con una leve sonrisa casi provocativa en su rostro, y añadió lentamente. Así como todos los nobles de los 7 reinos nunca han cuestionado que el príncipe Rhaegar Targaryen merezca heredar el trono de hierro. Este es un asunto de la familia Targaryen, al igual que es un asunto de la familia Greyjoy. Estas palabras fueron como una daga lanzada con precisión, que instantáneamente atravesó la fibra más sensible y frenética de Aerys II. El rostro del rey enrojeció de rabia, sus ojos casi se salían de sus órbitas, sus dedos marchitos aferraban los reposabrazos de su trono. Su voz era estridente y distorsionada. ¿Tú, cómo te atreves? Euron parecía ajeno a la furia abrumadora, limitándose a hacer una elegante reverencia una vez más, con un tono de una calma escalofriante.
Simplemente digo la verdad. Si su majestad no tiene nada más que decir, me despido. Sin esperar a que el rey volviera a estallar, se giró con decisión y se marchó con gracia en medio de un silencio sepulcral e innumerables miradas de asombro. Ahora que el combate de Euron Greyjoy había terminado, la gente de las Islas del Hierro se quedó allí. Silenciosa y rápidamente, recogieron sus estandartes y pertenencias Kraken, abandonando sus asientos uno a uno, retirándose de las ruidosas gradas como la marea que retrocede. No querían volver a ver al rey loco en el trono, ni un instante más. Su rostro repulsivo y demente, sus decretos caprichosos y sus descarados intentos de sembrar la discordia, todo ello los llenaba de un asco y una inquietud insoportables. Between Lannister observó fríamente el rotundo rechazo de Euron al rey, incluso volviéndole la tortilla. Un repentino e inexplicable pensamiento cruzó por su mente. Su hijo Jaime, quien, ante la disyuntiva, había elegido decepcionado la túnica blanca. Su expresión se ensombreció aún más. En su trono, Aerys II bebió un buen trago de vino y, como enfurecido por el sabor, estrelló su exquisita copa de plata contra el suelo, salpicando el líquido carmesí como sangre. ¡Ah! ¿Qué clase de vino podrido es este? ¿Vino de Kraken? Solo oír el nombre me dan ganas de vomitar. Sabe a tentáculos de pulpo fríos clavándose en mi garganta, asfixiándome. Rugió, mientras sus ojos escudriñaban las gradas frenéticamente. ¿Dónde están los Redwyn? Están todos los habitantes de Greentree muertos. El conde Redwyn de Greentree no tuvo más remedio que levantarse. Su majestad, estoy aquí. ¿Dónde está tu vino? Preguntó Iris con brusquedad. ¿Dónde está tu supuesto mejor vino de los 7 reinos? Dejaste que esta inmundicia de las Islas de Hierro me ensuciara la garganta. El conde Redwyn se quedó momentáneamente sin habla. Majestad, esto, intervino Varys suavemente en el momento oportuno, con voz suave pero clara para todos. Majestad, lo has olvidado. Desde aquel desafortunado conflicto entre las Islas de Hierro y Greentree, los Greyjoy no solo vaciaron las bodegas de los Redwyn y arrancaron sus viñas, sino que también afirmaron que todos sus vinicultores habían muerto en combate. Ah, cierto, añadió como si acabara de recordarlo, hace poco compusieron una pieza de gran difusión, creo que se llama Las llamas de la isla del pabellón verde. El conde Redwyn permaneció en silencio, con los músculos de las mejillas ligeramente crispados, furioso por dentro. ¿Acaso este eunuco lo hacía a propósito? ¿Tenía que abrirme las heridas y abofetearme en público? Miren. Miren, todos. Iris parecía haber encontrado la salida perfecta para su ira, agitando los brazos. Las acciones de los hijos del hierro son tan demenciales y bárbaras. Se atreven a secuestrar a la gente libre de los 7 reinos y esclavizarla para elaborar vino para ellos. Esos crímenes son imperdonables. El conde Redwyn había aprendido la lección una vez y sabía que discutir con el rey loco era inútil, así que simplemente mantuvo la boca cerrada y permaneció en silencio. El rey Aerys II, sin embargo, se negó a dejarlo salirse con la suya, proclamando a viva voz. Ordeno a las Islas del Hierro que devuelvan inmediatamente a todos los cerveceros que han secuestrado al pabellón verde. Redwyn finalmente no pudo evitar preguntar con cautela. Su majestad, ¿y si se niegan a devolverlos? ¿Se atreven? La voz de Aerys II se alzó repentinamente, cargada de una amenaza aterradora. Si se atreven a desobedecer mi orden, enviaré a la flota real a arrasar esas frías y rocosas islas. Hundiré todos sus barcos largos. Ya había oído hablar de eso antes. El conde Redwyn volvió a guardar silencio, con una fría sonrisa en los labios. Que luchen, adelante, luchen. Yo me quedaré de brazos cruzados. Si la flota real realmente se enfrenta a la flota de hierro, aplaudiré y vitorearé, disfrutando del espectáculo. Sin embargo, Iris se inclinó hacia adelante, presionándolo con un tono incendiario. ¿No quieres venganza, Redwyn? Cuando llegue el momento, tu flota de la isla del pabellón verde, la flota de las Islas Escudo y la flota real, las 3 flotas juntas bastarán para borrar del mapa a esos hijos del hierro y sus islas en ruinas. La mirada del conde Redwyn recorrió sutilmente la densa multitud a ambos lados, pensando. ¿Es realmente apropiado anunciar un plan estratégico tan delicado en un entorno tan público, con una voz tan resonante? ¿Es este rey loco realmente irracional, o pretende usar la isla del pabellón verde como un peón contra las Islas del Hierro una vez más? Reprimió sus dudas e insatisfacción, y finalmente, con un tono extremadamente cauteloso y considerado, respondió con voz grave. Su Majestad, las Islas del Hierro, en última instancia, forman parte de los 7 reinos.
Puede que sean bárbaras y rebeldes, pero no deberían simplemente desaparecer del mundo. La guerra es como un incendio forestal. Es fácil de encender, pero extremadamente difícil controlar su propagación y extinguir. Al final, solo lo quemará todo, y nadie se beneficiará realmente. Hizo una breve pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, y concluyó con una conclusión propia de un señor, aunque manteniendo claramente las distancias. Creo que buscar una forma de coexistir pacíficamente, en lugar de recurrir a las armas, es la solución a largo plazo. El rostro de Aerys II se ensombreció, bastante disgustado. Euron regresó al campamento de las Islas del Hierro, donde la atmósfera era tan densa como la perenne niebla marina de las Islas del Hierro. El rey Corren, aún furioso, paseaba inquieto por su tienda, con su voz profunda como un trueno. Ese loco. Ayer arrebató al heredero de Tywin con la túnica blanca, y hoy se atreve a interferir abiertamente en los asuntos de sucesión de mis Islas de Hierro. ¿Quién se cree que es? Euron, sin embargo, mantuvo la calma. Analizó con serenidad. Sus intenciones son obvias, padre. Quiere destruir cualquier posible alianza una a una. Quizás, ya ha oído algunos rumores y se siente amenazado. Euron entró en la tienda principal de las Islas de Hierro. Dentro, además del todavía furioso rey Corren, estaban Balón, Victarion y varios señores importantes de las Islas de Hierro. El ambiente era opresivo y pesado. La mirada de Euron recorrió a todos, con una voz serena pero con una innegable fuerza. Por favor, apártense todos. Mi padre, mi hermano y yo tenemos algunos asuntos familiares internos que tratar. Los señores de las Islas del Hierro presentes comprendieron de inmediato que lo que Euron quería discutir estaba, sin duda, estrechamente relacionado con la abierta provocación del rey loco a la sucesión en las gradas. Intercambiaron miradas, no dijeron nada y se retiraron en silencio de la tienda. Las pesadas lonas de la tienda cayeron, aislando el ruido exterior. Ahora, solo los miembros principales de la familia Greyjoy permanecían dentro. Euron, el rey Corón, Balón, Victarion y la sacerdotisa roja Gwendolyn, quien permanecía en silencio a un lado, aparentemente fundiéndose con las sombras. La mirada de Euron recorrió lentamente a cada uno de sus parientes más cercanos en la tienda. Su voz, profunda pero clara, despertó ondas invisibles en la silenciosa tienda. ¿Crees en la existencia de la magia? Un breve silencio invadió la tienda ante la pregunta. La magia, en los 7 reinos, se había considerado durante mucho tiempo un poder desaparecido del mundo, existente solo en antiguas leyendas y libros de maestres. Sin embargo, también eran muy conscientes de que Euron siempre había tenido un extraordinario interés y exploración por tales cosas misteriosas. Además, había 2 testigos vivos junto a él en ese momento. Gwendolyn, una sacerdotisa con una túnica roja que podía ver el fuego sagrado, y Evelyn, la esquiva fijadora de sombras que podía manipular las sombras. Antes de que nadie pudiera responder, la expresión de Euron se tornó repentinamente increíblemente seria. Enfatizó sus palabras, cada una con un peso innegable. Todo lo que han visto y oído hoy en esta tienda no debe ser revelado a nadie. Al ver la solemnidad de Euron, todos asintieron. Euron entonces sacó de su túnica la imagen con un extraño patrón. Sin decir nada más, canalizó lentamente una brizna de poder hacia ella. La superficie de la imagen brilló tenuemente, y las imágenes grabadas previamente en la cámara de piedra se proyectaron como una neblina, mostrando claramente al rey Iris II y a sus cortesanos planeando cómo dividir y desmantelar por completo la posible alianza mediante matrimonio, asesinato, promesas y provocaciones. Ver capítulo 173 para más detalles. ¡Qué plan tan perverso! La voz del rey Corón era baja, llena de ira apenas contenida. Y cuando las imágenes revelaron la historia secreta del posible divorcio forzado del príncipe Raegar de su esposa, la princesa Ilia, todos en la tienda quedaron atónitos. Tras un largo silencio, el rey Corón alzó la vista, con una mirada penetrante, mientras observaba a Euron. ¿Deberíamos mostrar este vídeo a otros? ¿Como Stark, como Arryn? Euron negó lentamente con la cabeza, con la mirada profunda. Padre, este tipo de magia no debería existir en el mundo, y mucho menos ser creída por la gente común. Incluso si la mostramos, su primera pregunta no será sobre la locura del rey loco, sino sobre la fuente y la autenticidad del vídeo. ¿Quién creería una ilusión proyectada desde una concha sobre la conversación secreta del rey? Hizo una pausa y luego planteó una pregunta más práctica. Y aunque lo crean, ¿qué sucederá entonces? Además de sembrar el pánico prematuramente, ¿qué puede cambiar? El rey Corón frunció el ceño, intentando ordenar sus ideas.
Al menos, puede informar a todas las partes de la alianza sobre la conspiración del Rey Loco antes, y prepararse en consecuencia. ¿Prevención? El tono de Euron era tranquilo, casi frío. Parte de lo que ocurrió en las imágenes ya ocurrió, y somos incapaces de deshacerlo. Otras cosas aún no han sucedido, pero somos igualmente incapaces de detenerlas. El Rey Loco está en desembarco del rey, y su voluntad es ejecutada por la Guardia Real y toda la familia real. Estamos lejos, en las Islas del Hierro. ¿Qué podemos hacer para detener todo lo que sucede en la Fortaleza Roja? La mirada de Euron recorrió a cada uno de sus familiares presentes, fijándose finalmente en el rostro de su padre. ¿De qué servirá hacer público el asunto de la magia, salvo para que los nobles de los 7 reinos nos teman, nos condenen al ostracismo y nos consideren forasteros o incluso enemigos? Las Islas del Hierro necesitan poder, no aislamiento. Tomó una decisión. Este asunto debe mantenerse en estricto secreto. El rey Corón reflexionó un buen rato. La ira en su rostro fue reemplazada gradualmente por una profunda sensación de realidad. Finalmente asintió lentamente, reconociendo el juicio de su hijo. La mirada de Euron recorrió a cada uno de sus parientes en la tienda, con voz firme y resuelta. Para nosotros, la tarea más urgente ahora mismo es realizar preparativos exhaustivos, afilar nuestras hachas, fortificar nuestros barcos largos y unir a todas las Islas de Hierro en una sola, listas para afrontar cualquier batalla que se presente. En cuanto a las intrigas de desembarco del rey y los vaivenes de los 7 reinos, simplemente observaremos. El rey Corón resopló con fuerza, con los ojos llenos de perspicacia e ira. El Rey Loco se cree excepcionalmente astuto, capaz de desmantelar fácilmente alianzas con matrimonios y promesas. No se da cuenta de que esta desenfrenada manipulación del poder, este atropello a la tradición y la dignidad, solo hará que todos los nobles lo odien profundamente. El odio acumulado, como una corriente subterránea en el fondo del mar, un día rugirá y saldrá a la superficie, tragándolo a él y a su desquiciado gobierno. Padre tiene razón. Euron asintió, pero luego cambió de tema, devolviendo la atención de todos a la realidad. Sin embargo, aún tengo un duelo en solitario esta tarde, y sobre todo el torneo de 7 equipos esta noche. Este es el campo de batalla donde las Islas de Hierro demostraremos nuestra fuerza y lucharemos por la gloria. En lugar de preocuparnos por esos cambios lejanos que aún no han sucedido, centrémonos en ganar las batallas que nos esperan. Por la tarde, el sol abrasaba la tierra, y 2 feroces competencias simultáneamente tuvieron lugar dentro y fuera de Arrenal. En las vastas llanuras fuera del castillo, la carrera de caballos comenzó primero. Cada vez, 300 jinetes partieron simultáneamente. Necesitaban galopar desde el punto de partida hasta un lugar designado en el punto más alejado del ojo del dios del lago, recuperar una bandera que simbolizaba los 9 murciélagos de la familia del río Han, luego correr alrededor del lago, finalmente regresando al punto de partida fuera de Arrenal. Esta competencia puso a prueba no solo la velocidad y resistencia de los caballos, sino también la selección de ruta de los jinetes y las habilidades de equitación. Sin embargo, solo los 10 primeros que regresaron más rápido calificaron para avanzar. Mientras tanto, en la arena dentro de Arrenal, los duelos individuales también estaban en marcha, con espadas destellantes y cuchillas chocando. Debido al conflicto de programación, Euron tuvo que retirarse lamentablemente de la carrera de caballos. De lo contrario, con la destreza divina y el poder explosivo de su amado caballo Faruru, ganar este evento no habría sido imposible. En ese momento, Euron se encontraba en el campo de batalla en un duelo 1 contra 1. Su primer oponente fue un mercenario errante. Borón. Este hombre era famoso por su agilidad y rapidez de movimientos, escurridizo como una sombra, siempre logrando evadir ataques fatales con su ágil juego de pies en momentos cruciales. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Euron. No temía a ninguno de estos oponentes dependientes de la velocidad. Porque en este continente, casi nadie podía superar la técnica sobrenatural, 6 estilos navales. Afeitado. El resultado era predecible. Tras docenas de choques deslumbrantes, Euron aprovechó una fugaz oportunidad, y su figura se lanzó hacia adelante como un fantasma. Al segundo siguiente, la espada de Borón cayó al suelo. Euron plantó firmemente los pies sobre las manos de Borón, medio agachado sobre él, suprimiendo por completo cualquier posibilidad de contraataque. Simultáneamente, la fría espada larga en la mano de Euron se cernía justo entre las cejas de Borón. En cuanto Borón tragaba saliva, incluso levemente, sentía el escozor de la punta de la hoja en la piel.
Un mercenario que sabía exactamente qué era lo mejor, Bron cesó de inmediato toda resistencia y declaró con decisión: me rindo. Euron, al oír esto, envainó rápidamente su espada, con movimientos fluidos y fríos. Bron se levantó del suelo, se sacudió el polvo e incluso esbozó una sonrisa profesional, con un tono teñido de alivio por haber sobrevivido. Gracias por perdonarme la vida, señor. Euron simplemente lo miró con indiferencia, con una voz desprovista de emoción, una declaración pura, casi cruel. No es que me contuviera. Es solo que mi espada se detuvo a esa distancia. Si fuera necesario, por el bien de la victoria, no me importaría añadir otra alma a mi retaguardia. El verdadero clímax se desató al caer la noche. El sangriento y brutal duelo entre 7 grupos. No se trataba de una elegante contienda entre caballeros, sino de un campo de batalla en miniatura sujeto a reglas estrictas. Comparada con una guerra real, esta solo limita el número de participantes a 100 por bando y prohíbe estrictamente el uso de escudos. De lo contrario, la lucha y la muerte son indistinguibles. Las espadas cortarán la carne, los martillos destrozarán los huesos, y los gritos y lamentos tejerán una sinfonía primigenia. La vasta arena, iluminada por braseros y antorchas, se asemeja a la entrada del infierno, y 7 equipos, representando a diferentes facciones, se mantienen en equilibrio como mareas en colisión. Además de las fuerzas de las Islas de Hierro de Euron, están los dormienses liderados por el príncipe Oberyn Martell, la élite de los Tyrell de Alto Jardín, los Frey de Río Lee, los caballeros del Nido de Águilas, los Lannister de las Tierras del Oeste y los infames mercenarios Segundos Hijos. 7 facciones, 700 guerreros, están a punto de librar una despiadada batalla en este campo de batalla designado, por la gloria, el dinero o la supervivencia. Al caer la noche, la arena a las afueras de Arenal se iluminó con innumerables antorchas. El aire se llenó de tensión y una atmósfera sanguinaria. El escuadrón de 100 hombres de las Islas del Hierro se reunió para sus últimas conversaciones previas a la batalla. El barón Greyjoy observó a sus futuros camaradas y de repente soltó una carcajada ronca, con voz retumbante. Comed hasta saciaros. Bebed hasta saciaros. Llenad vuestras barrigas de buen vino y carne. Esta podría ser nuestra última comida. Euron lo miró con irritación. No sabes pronunciar ni una sola palabra amable. Justo entonces, Oberyn Martell, la víbora roja de Dorne, se dirigió tranquilamente al campamento de las Islas del Hierro con algunos seguidores de confianza. Con su característica sonrisa cínica, fue al grano. Euron, en el caos, un lobo solitario muere fácilmente. Unamos fuerzas desde el principio, eliminemos a los demás esbirros problemáticos y luego, arreglaremos las cosas entre nosotros, ¿qué te parece? Euron, sin sorprenderse, asintió con calma. De acuerdo. Pero hasta que solo queden las Islas de Hierro y Dorne en el campo de batalla, ninguno de los dos bandos se apuñalará por la espalda. Oberyn rió entre dientes y extendió la mano. Por supuesto. Yo, Oberyn, tengo esa integridad. Sus manos se estrecharon con fuerza en el aire, y se formó una breve pero peligrosa alianza. El cielo estaba iluminado por antorchas, y a su luz, Euron pudo ver a su prometida Asara agarrando con fuerza la mano de su hermano Arthur, con Arianne y Elia a su lado, todos con aspecto tenso y fruncido. El pitido inicial del combate encendió todo el campo de batalla como una chispa en aceite hirviendo. Casi de inmediato, los 7 equipos, basándose en cálculos previos a la batalla y antiguas rencillas, se dividieron en 4 facciones distintas. Los guerreros de las Islas de Hierro y Dorne se unieron rápidamente, formando una alianza inquebrantable para afrontar conjuntamente las amenazas de todos los bandos. Por otro lado, los soldados de la casa Tyrell y la casa Frey también unieron fuerzas sin dudarlo. Los Frey, conocidos por su crueldad, estaban obsesionados con Euron Greyjoy. Ya habían recibido la orden de muerte de su señor. En esta batalla, todo lo demás era secundario. Su prioridad era eliminar las Islas de Hierro, especialmente tomar la cabeza de Euron a toda costa. Mientras tanto, los caballeros de Alto Jardín canalizaban su furia ardiente contra Dorne en sus armas. Su heredero, Belas Tyrell, había sido gravemente herido por el príncipe Oberyn, y el médico había diagnosticado que Belas quedaría inválido a partir de entonces. Las fuerzas aliadas del Valle y las Tierras del Oeste dirigieron simultáneamente su atención hacia los aislados Segundos Hijos. En este campo de batalla brutal y siempre cambiante, formar alianzas y priorizar la eliminación de las fuerzas más débiles son las reglas más básicas. Las fuerzas aliadas del Valle y del Oeste no dudaron en optar por una estrategia de 2 contra 1, apuntando al relativamente aislado e indefenso regimiento del Segundo Hijo, el universalmente reconocido objetivo fácil.
Al mismo tiempo, secretamente esperaban que los dos bandos a punto de batirse en duelo se debilitaran gravemente, lo que les permitiría cosechar los beneficios. Aunque los mercenarios del regimiento del segundo hijo estaban en desventaja numérica, cada uno de ellos mostró una expresión feroz e intrépida. Mucho antes de la competición, habían previsto este destino y estaban preparados para luchar a muerte. Euron susurró rápidamente a Oberyn Martell, a su lado. Nosotros en las Islas del Hierro nos encargaremos de la casa Frey, vosotros, Dorne, detened a los Tyrell. Cuando hayáis acabado, traeré refuerzos para apoyaros. Se mofó el príncipe Oberyn, haciendo girar su lanza. Me ayudarás. Preocúpate por ti primero. No mueras a manos de estos Freys rabiosos. Te miran como si fueran a arrancarte un trozo de carne incluso muerto. Igualmente. Replicó Euron sin dudarlo. Los Tyrell preferirían cortarte la cola, víbora, y vengar al heredero de Alto Jardín que está en la cama. Mientras ambos seguían intercambiando insultos y presionando, Balon Greyjoy, que estaba cerca, ya no pudo contener la furia asesina que lo ardía en su interior. Su enorme hacha de batalla se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, acompañado de un rugido ensordecedor. ¡Matad! ¿Qué hablad? Aniquilad a esos bastardos Frey. Su rugido fue como un cuerno de batalla, encendiendo al instante el frenético espíritu de lucha de los guerreros de las Islas del Hierro. El cuerno de batalla había sonado, y las fuerzas aliadas de las Islas del Hierro y Dorne se enfrentaron frontalmente a la alianza Tyrell y Frey. El campo de batalla se dividió instantáneamente en dos grupos principales. Los guerreros de las Islas del Hierro, como una marejada gris, se dirigieron directamente hacia la casa Frey en el río Lee. Las lanzas y cimitarras de Dorne, como serpientes venenosas emergiendo de sus agujeros, se encontraron con los caballeros de la Rosa de Alto Jardín. Esta fue una masacre sangrienta sin margen de maniobra, no un duelo. Las reglas habían sido abandonadas hacía tiempo. Aquí, a menos que uno huyera voluntariamente de los límites designados, incluso aquellos gravemente heridos e incapaces de resistir recibirían clemencia. La fría hoja asestaría sin piedad el golpe fatal, asegurando que nunca más pudieran levantarse. Los soldados Frey no eran débiles. Estaban bien entrenados y bien equipados. Pero hoy se enfrentaban a una fuerza de élite de las Islas del Hierro que había experimentado una transformación radical. Todo esto fue gracias a dos extraordinarios instructores que Euron había elegido para ellos. Rafael, un maestro bailarín acuático de Braavos, quien enseñó a estos hijos del hierro, acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, a emplear un juego de pies más ágil e impredecible, haciendo que sus ataques fueran tan impredecibles como las olas. Y Cayovitrio Grey, el Dothraki exiliado, quien había grabado profundamente el salvaje y brutal estilo de lucha con cimitarra y el intrépido espíritu de carga de los nómadas esteparios en las almas de los guerreros de las Islas del Hierro. Estos dos estilos de lucha contrastantes se habían fusionado a la perfección en los Hijos del Hierro, creando una tormenta aterradora como ninguna otra que los Frey hubieran enfrentado jamás, combinando la imprevisibilidad del mar con la ferocidad de las estepas. Lo que aterrorizó aún más a los soldados Frey, incluso los llevó a la locura, fue la inquebrantable e indomable valentía de los guerreros de las Islas del Hierro, arraigada en su sangre y cultura. Este grupo de Freys, de Lee River City, con las Torres Gemelas como emblema, una familia que se había ganado la vida cobrando peajes durante generaciones, consentida y acostumbrada a conspirar e intimidar a los débiles, simplemente no podía comprender a los Hijos del Hierro que vivían en las áridas y duras tierras de las Islas del Hierro. No podían comprender la brutal regla de supervivencia que implicaba arriesgar la vida para surcar los mares y luchar contra sus enemigos solo para conseguir lo suficiente para comer y vestirse, y la ferocidad casi demencial que de ello se desprendía. Cuando la cabeza de su líder fue partida en dos por el poderoso hachazo del barón Greyjoy, la moral de los Frey se derrumbó al instante. Los soldados restantes estaban aterrorizados, ya sin importarles el honor, solo querían abandonar sus armaduras y huir de aquel sangriento matadero. El varón, cegado por la rabia, rugió, deseando perseguir y masacrar a todos los soldados que huían. Euron levantó bruscamente la mano para detener a su hermano. «Basta, varón». Su voz, tranquila y discordante con el frenesí circundante, sonaba como una incongruencia. Innumerables ojos observan. Ya han decidido huir del campo de batalla. Si continuamos masacrándolos, solo conseguiremos que los nobles de los 7 reinos nos critiquen, a las Islas de Hierro, por ser sanguinarios y estar completamente desprovistos de honor.